Bueno, bienvenidos a una edición más de Tertulias Patrióticas. Hoy vamos a estar conversando sobre la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, la importancia del momento, del evento y lo que significa para nosotros en términos culturales, económicos e históricos y cómo nosotros vemos el futuro de lo que es el territorio costarricense incorporando a las zonas periféricas del Valle Central, tanto pues Guanacaste, Punta Arenas, Limón y demás. El día de hoy pues vamos a estar conversando con la compañera Jimena Madrigal, el compañero Glenn y el compañero Juan Diego y yo, Daniel Trejos, para servirles. Entonces pues damos inicio. La pregunta para iniciar, ¿cuál es la importancia histórica de la anexión de Guanacaste a Costa Rica? Antes de esto quiero hacer pues la aclaración, cuando nosotros hablamos de la anexión de Guanacaste, o cuando se hablan de Guanacaste hoy como provincia, la mayor parte es lo que en su momento fue el partido de Nicoya. En el periodo colonial, Costa Rica era pues una de las provincias de la Capitanía General de Guatemala. Nicoya, o lo que hoy es la mayor parte de Guanacaste, no era una provincia, sino un partido, es decir, una organización administrativa más pequeña que una provincia. Sin embargo, no pertenecía administrativamente necesariamente a ninguna de las provincias. Igual que Costa Rica, nosotros dependíamos eclesiásticamente del arzobispo de Nicaragua, bueno, de León. Administrativamente, los dos estábamos también dependientes, de cierta manera, de León para tributo, pero por encima de León estaba Guatemala. Entonces, en ese contexto, el partido de Nicoya y Costa Rica estaban en un mismo estatus bajo la jurisdicción de Guatemala. Es por esto que a veces se tiende a confundir, ¿verdad? De que si el partido de Nicoya era de Costa Rica o era de Nicaragua, no, era independiente. Eclesiásticamente pertenecía a León, igual que Costa Rica, porque nosotros no teníamos arzobispo, pero administrativamente quien nombraba a los representantes políticos del partido de Nicoya era Guatemala. Eso para poner en contexto, lo que en su momento se llamaba Guanacaste es lo que hoy es Liberia. Eso es una consideración que a veces la gente no conoce. Guanacaste en periodo colonial y antes de la anexión, es decir, incluso antes del 56, si no me equivoco, creo que es que se le cambia el nombre a Liberia, pero Guanacaste era un cabildo, nada más. Después se le cambia el nombre a toda la provincia Guanacaste, pero en su momento todo lo que representa el territorio era el partido de Nicoya. Entonces no confundamos el Guanacaste de hoy con el Guanacaste de ese momento, que en ese momento era solo un cabildo, el cabildo que hoy es Liberia. Abro entonces para que conversemos la importancia de la anexión. ¿Qué opinan? Bueno, también como acompañar ahí lo que vos estás diciendo con que Liberia y Cañas ya pertenecían a la provincia de Costa Rica, ¿verdad? Cierto, esa región. Eh, la importancia histórica de la anexión, fundamental, uno desde, bueno, yo soy profesor de estudios sociales, uno desde las aulas lo vive trabajando constantemente. Hay mucha confusión, Daniel, ¿verdad? Inclusive los mismos compañeros nuestros, docentes, a veces confunden mucho la situación de que si era de Nicaragua y se pasó a Costa Rica porque les caíamos mejor o no. No, hay toda detrás de esto hay toda una discusión económica y política, ¿verdad? De un conjunto de relaciones comerciales que ya que se estaban estableciendo entre los sectores económicos del partido de Nicoya con el Valle Central y fundamentalmente también con el puerto de Punta Arenas, ¿verdad? Que es fundamentalmente determinante para la exportación de cebo, de añil y de tabaco. Históricamente genera una enorme riqueza, ¿verdad? ¿Por qué genera una enorme riqueza? Porque me parece a mí que esto que se llama hoy Guanacaste es un sincretismo cultural entre regiones muy ricas, ¿verdad? A nivel de sus prácticas culturales como León, como Masaya, como todo lo que es Nicaragua, y a la vez se complementa también con una identidad cultural costarricense que está emergiendo. Entonces, pensémoslo solo en la música, ¿verdad? Como
lo que es la música guanacasteca incorpora musicalidad, como la marimba, que es más de regiones del norte de Nicaragua, con la guitarra, que es más del Valle Central costarricense, y todo eso va como alimentando nuestra identidad, ¿verdad? Me parece a mí que ya es hora de que los sectores que queremos un cambio social politicemos estas celebraciones patrias, no las veamos como fetiches, como simplemente. Me preocupa mucho que lo que queda de esto son banderas, colores, y es complicado pensar que estamos formando muchachos y muchachas que no entienden la profundidad de los hechos históricos, ¿cierto? Las causas, las consecuencias de todos los fenómenos que pasan, porque es la única manera de poder dotar a el pueblo de la capacidad de asumir un destino, ¿cierto? Si no politizamos estas fechas, si no sabemos que la historia se construye constantemente, que no son acuerdos y que muchas veces son disputas y luchas, si no les damos a entender a los muchachos y al pueblo esto, muy difícil que podamos encauzar el país, ¿cierto? Entonces, para mí, el tema histórico es ese, es la posibilidad de comprender el pasado para asumirme como un sujeto de cambio actual. Bueno, yo personalmente diría que el aporte que ha hecho el territorio de Guanacaste a la identidad costarricense es enorme. No solamente en la cuestión económica, por ejemplo, tierras cultivables para la ganadería, como producción de leche, de lácteos en general, sino también, por ejemplo, la importancia que tiene en la industria del turismo, ¿verdad? Que bueno, aunque si bien es cierto que Costa Rica no depende totalmente del turismo, pero en los últimos 30 años se ha convertido en una industria fundamental para el desarrollo de Costa Rica. Y bueno, en Guanacaste, como todos sabemos, por ejemplo, tiene volcanes, está el volcán Tenorio, el volcán Rincón de la Vieja, y el Miravalles, que por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad tiene un proyecto de energía geotérmica que alimenta, digamos, la red eléctrica del país, o buena parte. También tiene, bueno, tiene un bosque, bosque seco. El bosque seco, a ver, Costa Rica es, digamos, la vegetación más predominante es, como sabrán, el bosque húmedo y muy húmedo, ¿verdad? Y Guanacaste tiene el bosque seco, es decir, es un hábitat poco común, ¿verdad? En Costa Rica. Digamos, hay especies diferentes que solo se pueden ver en Guanacaste. Y también, pues obviamente que tiene muchas playas muy, muy lindas, ¿verdad? Que a las personas de Costa Rica nos encanta visitar en días feriados o en Navidad. Bueno, yo hoy vengo más que todo a aprender. En realidad el tema de Guanacaste no toco mucho, pero es decir que la importancia fundamental que yo veo en Guanacaste, bueno, a ver, dentro de tantas cosas, es que se conforma como la base del folclore costarricense en justamente la construcción de la identidad costarricense tras la independencia, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido no se podría entender realmente Costa Rica sin Guanacaste. Y otro elemento me gustaría que tal vez explorásemos es cómo es un ejemplo exitoso, y no, o sea, uno tal vez pensaría que esto es más común, pero yo creo que es poco común que sea así de exitoso, de anexión de un territorio a otro en igualdad de condiciones, a pesar de que vamos a hablar un poco de un desarrollo desigual, ¿verdad?, fuera del Valle Central, pero que, o sea, a diferencia de otros países, tal vez es un proceso que nunca o sea, que ya después del tiempo de que se consolidó, unas décadas, ¿verdad?, pues hoy no está en discusión la separación de Guanacaste, ni ellos quieren, ni nosotros lo vemos como parte de una agenda política de ningún partido. Yo creo que eso es muy positivo, porque no estamos hablando de una región que podemos hablar que tiene un antecedente histórico de cierta independencia, de cierta soberanía, pero que no la está buscando, que ha encontrado que hay un perfecto sincretismo entre la construcción de la patria costarricense y ellos mismos, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso es muy valioso en la historia política de nuestro país. Sí, sí, a mí me parece que la importancia de entender a Guanacaste como uno de los pilares fundamentales de la identidad nacional costarricense eh, le puede dar no solo a todos los costarricenses, sin importar de la región del país que vengan,
sino también a los guanacastecos este sentimiento de identificación con el país y de protección del país. Es decir, cuando una persona no se siente incluida y no se siente parte de una nación, inmediatamente empieza a tener apatía, ya no se celebra. Por ejemplo, en este país, cada vez más, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Como profesor, los carajillos ya no celebran, no se saben ni siquiera las fechas. Por ejemplo, uno le pregunta a los abuelos y se saben todas las fechas de memoria y se sabe los himnos. Por ejemplo, el himno a Guanacaste se lo saben de memoria, pero uno le pregunta a las nuevas generaciones y no saben, no tienen la más mínima idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen primero la cultura que viene de YouTube. Saben que es el 4 de julio. Saben que es el 4 de julio, ¿verdad? Y incluso algunos lo celebran, irónicamente. Eso sucede mucho en colegios privados, que celebran las festividades gringas. Pero no celebran las festividades nacionales. Es muy preocupante. Entonces, me parece que comprender cómo es que se forma esta identidad nacional y cómo Guanacaste, a partir del 1930, más fuerte, aporta uno de las bases fundamentales de la identidad cultural costarricense, puede servir para que los mismos guanacastecos se apropien de la defensa del país. Porque también eso sucede mucho ahora. Pero sí se han apropiado. Claro, pero o sea, me parece yo que... creo que el guanacasteco es el más patriota. Claro, el que más lo que recuerda pasa... estas fechas patrias. Sí. Lo que pasa es que a mí, yo siento todavía que la gente de las periferias del Valle Central, o sea, es decir, está esta idea, ¿verdad?, de que se vive al margen. Eso es entendible, ¿verdad? Y es lamentable que la pobreza, conforme se aleja del Valle Central, se acentúa, ¿verdad? Pero la única forma de realmente buscar un cambio y que eso cambie y que se pueda tener incidencia es que la gente de las zonas periféricas realmente tome la batuta del cambio de su futuro, ¿verdad? De la conquista por el poder político y demás. Entonces, digamos, la identificación de Guanacaste, más con entender que ellos son parte fundamental de la construcción nacional, puede ayudar a que la misma población de estas zonas, pues tome, ¿verdad? Este estandarte, esta iniciativa de verdaderamente empujar hacia un cambio nacional. No, y hay elementos históricos determinantes, y voy a decirlo así, digamos, el 20 de marzo, una batalla de 15 minutos, derrota correctamente a un frente imperialista, ¿sí? Allá en Santa Rosa, sí, a un batallón imperialista, en 15 minutos, ¿cierto? En Guanacaste. Y otro hecho histórico para mí fundamental, es uno muy reciente, cuando el pueblo de Guanacaste echó a Carlos Alvarado, ¿cierto? Cierto. Ajá, Cierto. lo hizo echado, ¿verdad? Es Porque es que, Daniel, lo que vos estás diciendo es muy preocupante, no porque uno sea, digamos, un fetichista de las fechas, no, sino porque, vamos a ver, cuando la clase dominante tenía un proyecto nacional, inculcaba en los sectores subalternos un amor a la patria y todo esto, porque ocupaba una población que se incorporara vigorosamente a un proyecto de construcción de una nación. Podemos criticarlo o no, pero había un proyecto. Hoy, estas élites, que se puede decir inmorales, que gobiernan este país, no les interesa absolutamente nada de eso. Y es muy duro ver cómo básicamente te mandan a vos que celebres el 25 de julio porque sí, ¿ya? Pero no te dan claramente como profesor, vamos a llevar a estos muchachos y los vamos a formar para que el día que estén en el acto cívico se sepa de qué están haciendo. Y muy triste, ¿verdad? Porque entonces después vienen como sectores de clases medias a decir que la juventud está inculta, que son muy, ¿verdad? Que el país está cayendo a pedazos. No es que está cayendo a pedazos. La juventud responde a lo que se le da, ¿cierto? Entonces hay que aprender a sentar responsabilidades de este desastre nacional, ¿verdad? Y son 40 años de un proyecto neoliberal, Liberación, la Unidad, el PAC, y aparecido de Chávez, que ya es la cúspide del caos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo diría que sí, que estoy totalmente de acuerdo con vos, es fundamental que seamos desde los de abajo, ¿verdad? Desde el pueblo llano el que empiece como a volver a darle sentido a esto. Y la educación, ¿verdad? Es fundamental. Esos espacios de educación me parece a mí que son fundamentales porque ya el Estado como tal no tiene ningún interés en crear patriotismo, ¿ya? Y básicamente creo yo que es un deber nuestro, ¿verdad? Es interesante que mencionas, pero, o sea,
como para darle cola a eso, no solamente ahora no están impulsando el patriotismo, es que abiertamente si se impulsara el patriotismo, o sea, no podrían tener el sistema que tienen en este momento, donde nos están arrebatando nuestras instituciones más básicas de bienestar social, ¿verdad? El proyecto socialdemócrata por excelencia, ¿no? Es una forma de socialismo. De acuerdo, es una forma de socialismo, pero digo yo, como para que se entienda a lo que nos referimos, a tipo el Estado benefactor costarricense, ¿no? O sea, es que nos están quitando la seguridad social, nos están quitando la educación, nos están quitando pilares fundamentales de la idiosincrasia costarricense, que si se inculcara el patriotismo, aunque sea de boca para afuera, aunque sea demagógico, cualquier persona con dos dedos de frente estaría muy enojada de lo que está pasando en este país. Entonces es necesario que no se hable de patriotismo, que no se inculque amor a la patria, porque en el momento donde alguien tiene un ápice de eso, pues se va a enojar mucho, especialmente una juventud que se le está arrebatando su futuro. Totalmente. Entre eso no solamente salud, educación, trabajo, o sea, es que no hay trabajo. Es un proyecto de ingeniería social lo que vienen haciendo. En efecto, entonces no se puede ser patriota en el proyecto de las élites. Y por otro lado, bueno, existe esta idea, ¿verdad?, de que ser patriota, que el patriotismo es igual a chauvinismo, ¿verdad? Por ejemplo, como que se impulsa a ver en que vamos a tener una visión crítica de la identidad nacional, pero está bien, es decir, es cierto que uno puede ser crítico con los hechos históricos, pero me parece a mí que está la tendencia de como que querer alejar a ese patriotismo sano, ¿verdad?, a la juventud en la educación, ¿verdad? No sé, yo sé que esto sale un poco del tema, porque estamos hablando de Guanacaste, pero, por ejemplo, de la discusión de Juan Santamaría, de que, no, es que eso fue un mito, que en realidad no existió, o sea, no se trata de que existiera una persona, no, se trata que eso ha funcionado para restarle a la importancia de desarrollar un amor sano, saludable por la patria de Costa Rica. Yo diría, por ejemplo, antes de que hables, una diferenciación, por lo menos desde mi parte, entre patriotismo y, digamos, lo que uno llamaría más el chauvinismo nacionalista más tradicional, porque yo creo que se puede hacer una diferenciación entre nación y patria, en el sentido, patria más, o sea, el término patria existe mucho antes de que exista el término nación, y significa la tierra donde vienen mis antepasados. Entonces yo puedo perfectamente entender que lo mejor para la tierra de mis antepasados no es necesariamente el enaltecimiento de lo simbólico de este territorio, no, pero es que este territorio se puede expandir, o sea, la administración puede ser diferente, puede haber más, puede haber menos, pero el arraigo que tengo por esta tierra y los valores que eso inculca no se escapan, digamos, porque cambie la administración. Y eso que toca, Glenn, como que para incendiar un poquillo la mesa, ¿verdad? También, el neoliberalismo también tiene una izquierda, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene una izquierda. Una pata izquierda. Una pata izquierda que es esta aplanadora de borrar todo vínculo identitario, relacionándolo o regalándoselo a la derecha. Progres. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, a ver, cuando el Che dice patria o muerte, entonces era un facho. Sí, claro. Es una cosa realmente muy triste, ¿verdad? Porque entonces se cree que eso es la izquierda, que entonces hablar de patria es una cosa chauvinista, o hablar de mi identidad es algo encasillado, o bueno, ahora lo hablamos fuera de micrófonos, ¿verdad? Del tema de las reservas y todo esto, ¿verdad? De siempre segmentar y dividir. Yo creo que el ser humano, en el modo de producción capitalista, tiene o ha tenido arraigos fundamentales. La clase, por ejemplo, ¿cierto? Costa Rica es un país donde las clases populares forjaron la identidad nacional, ¿sí? O sea, jurídicamente, ¿sí? Institucionalmente, ¿sí? Es que ahora, ¿verdad? Que decíamos, lo que aquí se vivió fue una forma de socialismo. Lo que pasa es que don Pepe fue tan inteligente que no usó el nombre, ¿cierto? Para no asustar, ¿cierto?, al imperialismo, pero aquí se creó una forma específica, ¿sí? Podríamos discutir qué tan socialismo fue, pero es una forma específica. Y muy exitosa. Hasta cierto punto, en el contexto, por eso yo soy muy crítico de cuando hablamos de centroamericanizar, porque qué difícil, compañeros, ponernos a pensar en hacer una alianza con oligarquías tan carniceras y tan miserables como las oligarquías que han gobernado Centroamérica. ¿Cierto? O sea, básicamente sí hay que pensar que en ese sentido Costa Rica sí ha tenido una excepcionalidad histórica, pero no una cuestión, digamos,
teleológica, Ah, sino sí, porque sí. los sectores políticos han sabido llegar a acuerdos concretos. Y ¿cierto? te lo pongo ¿Mm? así, te lo pongo O así sea, muy, eso es patria, al final de muy, cuentas. muy interesante. Ujú. Los dos países que más rápido se deshacen de su oligarquía y empiezan a tener una burguesía son El Salvador y Costa Rica. Curiosamente, los dos que primero incursionan en el café y que más se involucran con el café. Entonces, eso nos da cuenta de que no es una cuestión teológica, no es que Costa Rica fue Sí, bendecido, esencial, una cosa así. sino sí, no que es por- nosotros y El Salvador tuvimos un modelo de desarrollo diferenciado que nos llevó por caminos diferentes, mientras que el resto de Centroamérica se apegó y se aferró a sus oligarquías y a sus modelos productivos. Lamentablemente El Salvador tuvo la mala suerte de que se le llegaron los maras, ¿verdad? Cuando son expulsados de Estados Unidos, y eso ha sido un lastre gigantesco que ha tenido El Salvador y que lo ha retrasado décadas en su desarrollo. Pero vamos a ver, El Salvador iba por, más o menos por un buen camino, digamos, en cuestiones de desarrollo Pero te económico. referís a qué periodo? Es que antes de los maras estaban las guerras civiles. Claro, antes claro. de las guerras civiles Claro, estaba el golpe de la toda oligarquía. Centroamérica ha tenido guerras civiles. Y bueno, El Salvador tuvo una guerra con Honduras, Nicaragua tuvo también una guerra. Es decir, lo que estoy diciendo es que el caso de costarricense, ¿verdad? Ha tenido un desarrollo diferenciado también en parte por el propio desarrollo económico. Y esto es algo que el mismo Marx dice, ¿no? El capitalismo el desarrollo capitalista es lo que libera las fuerzas productivas y lo que echa por tierra los antiguos lazos feudales y patriarcales. Entonces, el hecho de que en Costa Rica haya existido un desarrollo más temprano del capitalismo, para mí es lo que, digamos, una de las claves fundamentales para analizar por qué nosotros hemos tenido el desarrollo que hemos tenido. Luego, quería mencionar Antes algo. de mencionar eso, nada más para decir, bueno, muy rápidamente, y que, por ejemplo, ¿cuál fue la diferencia fundamental para mí entre Costa Rica y que diferenció al resto de la región? Bueno, las garantías sociales, la universidad pública, o sea, la nacionalización de la banca, el quitar, por ejemplo, quitarle el poder a una burguesía financiera, eliminar por completo una burguesía financiera, o sea, pero como decías vos, en la integración centroamericana hay que discutir cómo hacemos para hacer una caja centroamericana de seguro social, cómo hacemos para tener un banco común centroamericano, cómo hacemos para tener una universidad centroamericana en donde podamos aportar, digamos, bueno, un poco desde las instituciones costarricenses a la construcción de una Centroamérica fortalecida, Pero es que ¿verdad? tiene que ver mucho y me gustaría como... Sí, una materia- volvamos un Bueno, poco que sí, al... yo empezamos decía a- eso que, bueno, ya que hablamos de inestabilidad, podemos mencionar, digamos, cuál era la situación de Nicaragua de ese momento. Ah, claro. ¿Qué es lo que estaba pasando en Nicaragua, digamos, que fue una de las razones por las que motivó al partido Nicoya a oír las petición de Costa Rica? Sí, digamos? voy a mencionar algo antes y luego voy a ir a ese punto. Ahora Juan Diego mencionaba sobre que antes existía verdadero interés por la clase popular de involucrarse en la construcción de la nación. Y no sé si ustedes sabían de dónde se origina, por ejemplo, la propuesta de hacer la celebración de la anexión digamos, una celebración nacional. No Lo había fue... leído, sí. Bueno, me parece que fue en la década de los 30 que se propuso a una junta, el Ministerio de Educación de la época. Ajá, ¿no? Fue correcto. por ahí. Fue un diputado Es- llamado Rafael Ángel Calderón Guardia. Sí. Ah, Es ok. la Junta de Educación del Distrito de la Mansión de Nicoya, ¿verdad? Ajá. Propone que el 25 de julio se celebre la anexión y es acogida la propuesta por el entonces diputado Rafael Ángel Calderón Guardia. En ese momento era diputado, todavía no era presidente, ¿verdad? Estaba León Cortés. Ajá, él era diputado con León Cortés y él es quien acoge, pero es una propuesta ciudadana. Entonces vemos que activamente, no solo Guanacaste, sino que la ciudadanía en general estaba involucrada en la construcción nacional, ¿verdad? De celebrar los hitos que han hecho parte de la construcción del país, construcción ya sea por anexión territorial o por aportación cultural, ¿verdad? O demás. Entonces, eso es muy importante. Y luego, el contexto en el que, para hablar un poco más de historia, el contexto en el que se da la anexión, es primer evento, las Cortes de Cádiz. Se llama a formar pues las Cortes a diputados elegidos
desde las colonias americanas. También había diputados por España, pero había muchísimos diputados. El tema era que, por América, el tema era que nosotros, la provincia de Costa Rica, no teníamos suficiente población para elegir un diputado. Entonces, desde Guatemala se nos pide que junto con el partido de Nicoya y la provincia de Costa Rica votemos en conjunto para elegir un diputado, y es donde se elige a Florencio del Castillo, que posteriormente va a ser presidente de las Cortes de Cádiz. Muy importante eso. Una figura totalmente importante para la historia nacional. No es solo una carretera, ¿verdad? La Sí, Florencio del para Castillo. Cartago. No, Florencio del Castillo es presidente de las Cortes de Cádiz, que es la intención de crear la primera constitución, Liberal. no solo liberal, constitución en general, porque querían hacer una monarquía constitucional, ¿verdad? Para toda América. Y entonces nosotros bueno, las Cortes ratifican la Constitución de Cádiz. Lamentablemente después vienen las independencias. Bueno, lamentablemente no, sino que es parte del proceso de desarrollo. Pero luego vienen las independencias. Pero en la Constitución de Cádiz, todos los ciudadanos nos convertimos en ciudadanos, primero. Luego, a través de las Cortes de Cádiz, los españoles de América y los españoles de España tienen una igualdad ante la ley, indígenas, blancos ¿verdad? O de cualquier característica. Ajá. Entonces, eso es muy importante, las Cortes de Cádiz. Ahí es cuando se da el primer antecedente de la unidad entre el partido de Nicoya y la provincia de Costa Rica. Después luego tenemos que vienen las independencias. Inicialmente, es cierto, digamos, la región es adscrita administrativamente a Nicaragua hasta el 24, ¿verdad? Vemos que ya entonces por ahí empieza también la Federación Centroamericana, la República Federal Centroamericana, y ya tenemos pues entonces que administrativamente está formando parte de Nicaragua, pero Nicaragua, gracias a las guerras que están pues destrozando el país entre conservadores y liberales, algo que también sucede, una pues batalla muy fuerte que se da también en Guatemala, por ejemplo, conservadores contra liberales. Aquí realmente no se tiene esa discusión, pero pues en Nicaragua sí hay una guerra. Las ciudades más importantes, tenemos 4 principales centros de poder, por ahí está León, por ahí está Granada, también por ahí está Masaya. Bueno, entonces hay ciudades que están en guerra entre ellas y se le impone un impuesto a la región del partido de Nicoya. Porque entonces ellos tenían que aportar para la financiación de la guerra, una guerra que los estaba sangrando y no les estaba aportando. Ahí... Voy para terminar entonces. Ahí es cuando pues hay algunos cabildos del partido de Nicoya que deciden que quieren pertenecer a Costa Rica. Entonces, ya ahora sí entra en un debate abierto en la política del partido de Nicoya, si seguir con Nicaragua, porque no les está generando absolutamente nada, porque los está desangrando con impuestos y no les está aportando nada, o si anexarse a Costa Rica. Entonces, donde Santa Cruz y Nicoya, los cabildos de Santa Cruz y Nicoya, están a favor de anexarse a Costa Rica y salirse de Nicaragua, mientras que otros cabildos, como el de Guanacaste, que hoy es Liberia, recordemos que era un cabildo, está a favor de permanecer. Esto se eleva a que lo vote el Congreso o el Senado de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Entonces, pues estamos entonces en este periodo. Un periodo de conflicto donde, como decía Juan Diego al inicio, no todo es acuerdo, sino que también hay conflictos de intereses, hay relaciones comerciales con Punta Arenas, por ejemplo. En el caso de Santa Cruz, tiene buenas relaciones comerciales con Punta Arenas. Tenemos otros relaciones de intereses. Entre más al norte de la región se vaya, más relaciones tienen comerciales con Nicaragua. Entonces, ahí es donde estos conflictos de intereses van a pesar en la decisión. Es donde entonces se ratifica por la Federación Centroamericana que efectivamente el partido de Nicoya va a ser parte administrativamente de Costa Rica. Pero eso se da primero entonces la decisión de los cabildos de Nicoya y Santa Cruz de formar parte. Eso es donde nosotros celebramos la anexión. Ellos decidiendo que van a formar parte, y luego esa anexión voluntaria de estos cabildos
siendo que, por ejemplo, si no me equivoco, el Cabildo de Santa Cruz le entrega poderes absolutos a Nicoya para decidir, entonces Nicoya decide por Nicoya y por Santa Cruz anexarse. Y esto se eleva y es donde se ratifica. Y se ratifica a favor de que sea parte de Costa Rica. Sí, está. Iba a decir, no sé, iba a decir algo, ¿no? Como, No, complementando un poco el resumen. Bueno, el tema en Nicaragua es muy sintomático de la debilidad estructural de nuestras economías y de nuestros estados para conformar un proyecto nacional, porque quienes asusan la lucha entre liberales y conservadores es el bloque imperialista que está disputando entre Inglaterra y los Estados Unidos, ¿sí? Que se va a extender por todos los finales del siglo XIX hasta inicios de los 30 con Sandino. Sí, al final de cuentas, la Con la lucha ocupación de sandinista, Haití. sí, la lucha sandinista es la lucha por acabar con que Nicaragua sea un sector o una región de disputa de los intereses británicos y norteamericanos. Cuando hablamos, O sea, que al final de cuentas habían convertido a Nicaragua en lo que hoy convierten a las regiones estas de África, una venta de armas y todo esto, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablas, bueno, para que la gente que no sepa, cuando se habla de lucha sandinista es de Sandino, ¿verdad? Sandino, en los correcto. 30, en los 30 porque Nicaragua era prácticamente un enclave, un protectorado de los Estados Unidos, con marines con presencia en el suelo nicaragüense, ¿verdad? No estamos hablando de la posterior guerra, ¿verdad? Del Frente Sandinista. Estamos hablando de la guerra de Sandino de los 30. de Augusto César Sandino. Estaba vivo Sandino, era la guerra de él. A veces que uno tiene mucha población nicaragüense, gratamente, ¿verdad? Se quedan asombrados cuando uno les dice que William Walker fue presidente de Nicaragua. Fue presidente. Hasta ahí llegaba el control imperialista que han tenido. Los gobernantes, los presidentes de Nicaragua se decidían en Chicago, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vía del tránsito era fundamental, ¿verdad? Entonces, en toda esta cuestión, tristemente, las oligarquías siempre han pensado más con los intereses de los Estados Unidos o de Inglaterra que pensando en un proyecto nacional. Pero me parece a mí que en ese sentido, el ejemplo de la anexión del partido de Nicoya es una manifestación, como vos decías, de un sentir popular, ¿cierto? De un método de democracia directa, porque también hay que recordar que existían el cabildo institucional y el cabildo indígena, ¿cierto? O sea, a veces se nos olvida eso. Y que el modo de producción específico y los ligámenes que existían entre la producción de Nicoya y el Valle Central generaron élites, ¿verdad? Que se llamaban ladinos, ¿sí? Estos ladinos pensaban más que todo en cómo vincular sus proyectos económicos a la centralidad del Valle Central. Creo que ahí todavía hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Pero estas élites también pensaron en el bien del pueblo, ¿verdad? Y estuvieron, a ver, condicionadas por lo que decidían los cabildos. Me parece que en ese sentido muy importante para eso, para utilizar la historia, para irradiar hoy el presente, ¿verdad? Y vos lo decías ahora, es increíble pensar cómo habían iniciativas populares que se convertían en celebraciones patrias y hoy la gente, tristemente, el pueblo de Costa Rica no puede motivarse en eso. Yo celebro la movilización de la Carpio, ¿cierto? Claro. Me parece a mí que da una lección a las burocracias sindicales, a las juntas de la educación, a todos estos aparatos, ¿verdad? Que se supone que son los que velan por la educación. Un conjunto de familias salen a luchar por la educación, ¿verdad? Y eso es un método de democracia popular que, si revisamos la historia, Daniel, ha sido vital para la conformación de todo lo que ha sido en los acontecimientos históricos, la gente construyendo la historia, ¿verdad? Quitarnos un poco esa idea de que han sido los grandes hombres, ¿cierto? Todo esto, sino que es el pueblo mismo, ¿verdad? Sí, en Nicoya existían los briseños, existían los viales, estas familias de mucho poder, pero al final de cuentas fue el pueblo nicoyano el que tomó las decisiones. ¿Sí? Sí, que por cierto, Nicoya era cabildo indígena. Ve lo importante que todavía el peso que tenía el cabildo indígena para este periodo. Ya era un pueblo de indios, lo que en la colonia se llamaba pueblo de indios, es cabildo indígena, pero luego sigue siendo, bueno, cabildo. Ya no existe la categoría de cabildo indígena porque ya estamos en el periodo de independencia, pero el peso que tenía este cabildo era tan importante que es quien termina decidiendo. Quien termina decidiendo anexarse, ¿verdad? Santa Cruz le entrega, como decía antes, el poder de decidir por Santa Cruz y por Nicoya.
y justamente es Briceño, que decías antes, el que firma esta anexión. Por eso es que en el himno... O sea que en términos democráticos hemos retrocedido. ¿Sí? Me ¿Cierto? parece, sí. Bueno, pero es que incluso Bueno, aquí no para meterse demasiado ni adorar mucho el viejo régimen ni nada por el estilo, pero es que ahora que lo estamos mencionando, bueno, ¿qué población componía el cabildo? Porque sabemos cuando empezamos a ser súbditos, ¿verdad? De la corona española, a ser ciudadanos independientes, bueno, solamente era un voto censitario, ¿no? Solamente los que tenían terreno, solamente los hombres, ¿verdad? Bueno, los que tienen cierto capital. Entonces, en realidad eso me hace falta estudiarlo a mí, pero si alguno no sabe cuál era la representación popular en los cabildos, pues yo entiendo casi que cualquier hombre mayor de edad podía entrar a hablar. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo. Sí, muy honestamente no me queda tan claro para este periodo, específicamente para el Cabildo de Nicoya, pero sí, era censitario totalmente. En general los cabildos eran censitarios. En la colonia también. Es que me Sí. parecería muy difícil tomando en cuenta que cada cabildo era casi que cada cantón. Sí, el tema es que digamos, lo que es ya propiamente... O sea, por ejemplo, en una república de indios solamente las élites, solamente el cacique, por eso se tenía... No, el cabildo indio sí funciona ligeramente diferente Bueno, estamos al hablando del cabildo. cabildo Ajá. El cabildo, digamos que, entre comillas, el cabildo indígena sí puede ser un poco más democrático que el cabildo español propiamente. El problema es que también para el periodo colonial es algo que es muy común, especialmente en las provincias tan alejadas como era Costa Rica. Y es que al final el poder eclesiástico y el poder político digamos, de los españoles al final decidían quién quedaba en los cabildos indígenas. Y de hecho es algo que los visitadores ponen como queja muchas veces, ¿verdad? Que tal vez los encomenderos decidían quién iba a quedar como ¿verdad? Pero como en los tiempos de la República, con los gamonales y los votos en público Sí, y toda esa sí, cuestión. es lo mismo, es decir, a mí me Por gustaría ver denuncia cuál es la Calufa, digamos, en la mitad Ajá, hay. exactamente. A mí me Todo gustaría esto. estudiar la progresión institucional, ¿verdad? Eso es lo Sí, que- sí, entonces digamos que sí podían, sí era un poco más democrático, pero al final el poder económico decidía y eso me parece que eso lo podemos rastrear hasta el día de hoy. Por supuesto. Entonces decir que aunque pudieran votar más, no era voto ni secreto, ¿verdad? En Costa Rica sí está ahora el voto secreto. No, pero la muy gente, a lo que me tardíamente. refiero es que la gente estaba más preocupada por lo que le sucede como pueblo. Se puede Exactamente. mirar Claro. más colectivamente. Claro. El neoliberalismo nos ha convertido en ratones que vivimos individualmente y que no podemos pensarnos como nación, ¿verdad? Eso es Sí, lo que me refiero. sí, al sí. concepto Por lo menos democrático. estaban Como más no nos sentimos involucrados. parte de lo político, ¿no? Exacto. Eso es un problema porque lo político sí nos atrapa, sí nos Totalmente. envuelve, pues somos parte de la sociedad y somos parte de la polis, ¿no? O sea, y yo creo que esa noción de ser parte de un país y importarme porque a alguien más le va a importar y alguien más va a decidir por mí, esa noción hoy en día hace Eso es muchísima democracia. falta. Bueno, esa es la base, exactamente, esa es la base ideológica de la democracia. Entonces, ni siquiera los liberales nos están pudiendo dar la democracia que supuestamente... Liberal. Supuestamente la democracia liberal, ni siquiera nos están pudiendo dar eso, digamos. Ujú. Bueno, voy a tirar otra pregunta. ¿Qué impacto creen ustedes que tuvo, las consecuencias culturales y políticas de la anexión de Guanacaste? Hablando ya en términos un poco de más ya para el periodo donde forma parte. Porque como contexto, a pesar de que existían vínculos entre lo que hoy es Guanacaste, lo que era el partido de Nicoya, ya incorporado y cambiado de nombre a Guanacaste, con Punta Arenas, es muy tardío la conexión con el Valle Central. De hecho, hay algunas narraciones de viajeros que decían que era muy tortuoso el camino para llegar a Guanacaste. Algunos iban por la línea del ¿cómo se llama? Esto que mandaba mensajes, Telégrafo. el telégrafo, que iban por la vía del telégrafo para poder llegar. Era prácticamente un camino de mulas. Pero hay dos eventos. Primero, el impuesto que se da, ya les digo, en 1932 se da un impuesto al ganado nicaragüense, pero antes de eso tenemos dos eventos, que son
el voto directo, la aprobación en 1913 y el voto secreto en 1925. Estos tres eventos ya forman, digamos, como los pilares para la necesidad de incorporar totalmente a la vida guanacasteca con la vida del Valle Central. ¿Por qué? El voto directo y el voto secreto lo que hacen es que Guanacaste sea un punto donde hay muchísimo electorado y hay mucha necesidad de capturar ese electorado. Entonces hay un interés político de los representantes políticos del país en ampliar las vías y, ¿cómo se dice? Introducir, ¿verdad?, completamente la vida política guanacasteca en la vida política nacional. Y también lo que es, pues, el impuesto al ganado nicaragüense en 1932, que también viene de la mano con el cambio del ganado criollo por el ganado tipo Brahma, que es el ganado que vemos hoy en Guanacaste. También incorporación de nuevos pastizales, pues, extranjeros, que son, pues, de mucho mayor valor nutritivo. Todos estos elementos ya ahora sí dan la pauta para que económicamente y políticamente sea una total necesidad y no simplemente, ¿verdad?, un capricho, total necesidad de involucrarse absolutamente en la unificación de lo que es la provincia de Guanacaste con el resto del país. Lamentablemente es muy tardía, ¿no creen? O sea, me parece que a Guanacaste, a pesar de que culturalmente ha aportado, digamos, antes de este periodo muchísimo, la incorporación es muy tardía, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Como que las élites siempre esperan a que haya un beneficio antes de dar el paso. Por ejemplo, cuando Pepe Figueres, o más bien tenemos que esperar a que Pepe Figueres sea presidente para que haya una total incorporación de la provincia de Limón también a la vida del Valle Central. No es que antes no estuviera conectado, pero hasta ahí hay verdad, un verdadero involucramiento, o con algunas zonas del Pacífico, o con algunas zonas de las llanuras del norte. Pero hasta que no hay interés, las élites no se involucran. Sí, porque las dinámicas en América Latina siempre han sido, digamos, de un desarrollo, lo que algunos historiadores llaman macrocefálico, ¿verdad? O sea, un desarrollo centrífugo ¿verdad? Centrífugo, con fuertes oligarquías, ¿verdad? Principalmente vinculadas al comercio exterior, ya sea ganadero, ya sea mineras, ya sea cafetaleras, y esas periferias totalmente despojadas del proyecto nacional, ¿verdad? Que subsisten más que todo por enclaves, ¿sí? Y que al final de cuentas se convierten prácticamente en regiones más dependientes de los monopolios transnacionales que del Estado Nacional, ¿verdad? Limón, el Pacífico Sur es fundamental. Allá importaba más lo que pasaba en Wall Street que lo que decía el Estado Nacional costarricense. ¿Qué sucede? Que con la incorporación de un proyecto nacional, con la burguesía industrial y el proyecto socialdemócrata, se trata de crear un proyecto nacional sí centralizado, pero que incorpore a todo el proyecto nacional. Ahora Glenn hablaba de cómo se empieza a utilizar la energía geotérmica de Miravalles, cómo se empieza a fortalecer los muelles de Limón, ¿verdad? Como empresa pública. Entonces, ¿cuál es el diseño? El diseño es un proyecto nacional donde se incorporen todas las riquezas del Estado, ¿cierto? Y hasta cierto punto sí se ve, digamos, se puede ver que en un periodo de 30, 40 años el país camina, pues no caminará igual, obviamente, ¿verdad? O sea, es evidente que el saqueo y el desarrollo hacia afuera que genera el enclave bananero, ¿sí? Eso va a generar que haya más zonas de pobreza y todo esto, pero hasta cierto punto se mantiene una educación más o menos nivelada en todo el país, ¿cierto? Se mantiene la productividad en todo el país. Sí, se vigoriza o se fortalece la producción ganadera y arrocera en Guanacaste, ¿verdad? Vinculada al mercado interno, con instituciones que sirvieran también de, ¿cómo se dice?, mediadoras entre la producción y el consumo, como los estancos, como el CNP, como el IDA, ¿verdad? Se le entrega la tierra al pequeño y mediano productor. Pero, o sea, vemos cómo ese desfase, esa deformación macrocefálica, el proyecto socialdemócrata trata de revertirlo, pero se incrusta el modelo neoliberal y otra vez vemos, ¿verdad?, un desarrollo totalmente deforme del país, ¿verdad? Donde hoy lo que, ¿verdad?, para volver a pensar
la historia en ámbitos de que nos ilumine el presente, hoy lo que vemos es una economía de enclave en Guanacaste. Y la disputa, muy interesante, ahora que tocabas el punto de cómo la burguesía socialdemócrata protege la producción nacional poniendo impuestos al extranjero, hoy vemos que es al contrario, se está prácticamente abandonando, tirando por la borda toda la producción arrocera de Guanacaste, para fortalecer ya no a otro sector burgués, sino a los monopolios más transnacionales, más a los importadores. y a los importadores, exactamente. Entonces, básicamente yo utilizaría la anexión del partido de Nicoya para ver cómo básicamente nuestro país está volviendo, retrocediendo en muchos de sus conquistas, ¿verdad? Desvinculándose entre regiones. Y entonces estamos viendo otra vez un desarrollo, digamos, del Valle Central, vinculado más que todo a cierta clase media que todavía consume, que piensa en el 4 de julio, que todo esto, y una periferia totalmente marginalizada, ¿verdad? Y prácticamente despojada del proyecto nacional. Entonces ahí otra vez pensarnos como nación, pensarnos como país, entendiendo nuestra diversidad, es como parte de la misión histórica que estamos hablando. Eso que mencionas vos está muy interesante, porque si lo pensamos bien, yo siempre me ha parecido muy curioso como el proceso primero de nacionalización, no sé de nacionalización, que se le entregue nacionalidad a aquellos cuyos padres no son nacidos en Costa Rica o no tienen nacionalidad costarricense es fundamental a la incorporación de toda la ciudadanía limonense, pero pasa hasta el 55, si no me equivoco, es muy tardío. Con la ley Curling. Con la ley Curling, que fue por el diputado Curling, que fue el suplente porque renunció el diputado electo de Liberación para que Curling pudiera presentar esa ley. Es muy simbólico en realidad. O sea, es que Limón era un enclave bananero, pero tenía una embajada de Gran Bretaña porque los ciudadanos de Limón, nacidos hace 3 generaciones en Costa Rica, eran entendidos como súbditos de la corona inglesa. O sea, la incorporación, como decís vos, de esos territorios que hoy en día entendemos más como, pues, digamos, periféricos del Valle Central, muy tardía, por lo menos en lo que se podríamos llamar un proyecto nacional contemporáneo, reciente, que podamos identificar. La Primera República los tenía muy olvidados. Totalmente. Y vemos que, por ejemplo, en estos procesos también se da el tema de que los afrocaribeños, que tenían la tradición de hablar, bueno, patuá, inglés y demás, se les enseña el español. Yo creo que hoy en día hay mucha crítica, ay, se perdió el español, pero o sea, era un intento también de incorporación a la ciudadanía costarricense, que cómo vas a entender una constitución que está en español, si es tu constitución, si no hablas español, cómo vas a entender las reglas de un país, o sea, si están en español, si es la idiosincrasia de ese lugar, ¿verdad? O sea, de ahí hasta literatura, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conformar una nación común, una patria común, un proyecto político común, si no integramos a esta población, ¿verdad? Es que ahí tal vez, solo como para poder aportar, yo creo que sí es como muy importante, por lo menos dentro de mi apreciación, dentro de cómo veo, resucitar o volver a ver, digamos, aquella vieja consigna de las izquierdas revolucionarias de los 70 de la segunda independencia. Yo creo que sí, nosotros vivimos en una ficción, lo que llamamos independencia fue algo bastante ficcional, no logramos realmente o sea, si nosotros analizamos la historia de nuestro país, nosotros tenemos un proyecto de Estado Nacional que dura 30, 40 años. ¿Sí? ¿Ya? Sinceramente. Y muy potente. Sí, muy potente, está bien. Muy debilitado, cercado, ¿verdad? Porque también podríamos hacer un programa de cómo perdimos Bocas del Toro, ¿cierto? O sea, por un lado, cómo nos anexamos con Guanacaste, se anexionó Guanacaste a nosotros, pero cómo el imperialismo norteamericano fraguó para quitarnos esa región. Claro, sí. Entonces, sí, o sea, y por otro lado, Costa Rica era un oasis de, ¿qué se puede decir? De una democracia, sí, burguesa y todo lo que queramos, pero frente a lo que estaba viviendo Nicaragua, El Salvador y Guatemala, era algo totalmente reconocible como muchísimo más progresista. Entonces, sí, me parece a mí que pensar que tenemos que luchar por una segunda y definitiva independencia es fundamental ahorita, ¿verdad? Para poder pensar otra vez en la centralidad, poder pensar, incorporar a todos estos sectores, porque me parece a mí que la planadora neoliberal borró todo este proyecto. Claro, y en ¿cierto? esta independencia reconocer, bueno, lo que decimos al inicio, el tema de la diferencia entre patria y nación. O sea, que para mí, o sea, Costa Rica nunca va a alcanzar independencia, soberanía, una posición política internacional que le logre, o sea, nos recuperar esa soberanía por alimenticia, política, de los intereses de nuestros ciudadanos, si no somos parte, por ejemplo, de un bloque geopolítico más grande. Por supuesto.
pues. que es lo que todos los, bueno, los latinoamericanos Así siempre lo llamamos pensaban los latinoamericanismo. compañeros de los 70s y 80s, No, ¿verdad? pero es que así lo piensa Rubén Darío, es que así lo piensa Vasconcelos, así lo piensa el mismo Iturbide, así lo piensa el mismo Simón Bolívar. Simón Bolívar lo que quería era una América unificada cuando piensa Así lo en la pensaba el Che. independencia. Así lo piensa el Che. En realidad, para mí, lo que está detrás del pensamiento iberoamericano, revolucionario, es decir, solitos no hacemos nada, juntos somos una gran, gran civilización que tiene mucho potencial. Pero bueno, aquí nos estamos desviando un poco, ¿no? Pero liderado por la clase trabajadora. Es que es Pueblo. imposible de otra manera. Sí, Es que el germen de porque nuestra las división es el burguesías solo capitalismo. pueden hablar de unidad, pero al final de cuentas no hacen nada. El germen de ¿Cierto? nuestra división es el capitalismo. O sea, yo quiero una Centroamérica unificada. No quiero un Parlacén. No quiero funcionarios que se les paga por sentarse y rascarse la panza, porque no hacen nada. Nosotros somos parte del Parlacén, pero usted va a El Salvador y usted les pregunta, ¿qué hace el Parlacén? No tienen ni idea, porque no hacen nada. Lo que hacen es nada más cobrar un sueldo y pare de contar. A mí no me interesa un Parlacén, a mí me interesa una unidad centroamericana. Y si si el germen de nuestra división ha sido la introducción del capitalismo, La unidad solo puede venir por otro sistema. la unidad solo puede venir con otro sistema y quitando ese germen del capitalismo. O sea, que el desarrollo de fuerzas productivas, que sí, que el desarrollo de un capitalismo nacional, sí, pero eso no es lo mismo a decir que la base de nuestro sistema sea, perdón, que la deshumanización, ¿no? La explotación. Muy bien. Bueno, yo no, para volver a Guanacaste. a Guanacaste, porque volamos por Centroamérica. Bueno, no sé, sería interesante recordar, digamos, que, bueno, como sabrán, que en la región mesoamericana, la famosa región mesoamericana, se extiende desde México hasta Guanacaste, de Costa Rica, bueno, la zona de Guanacaste. Entonces, en cuanto a la pregunta que usted ha hecho, el aporte cultural, podemos mencionar, pues, precisamente ese estrato indígena, digamos, de cultura chorotega, ¿verdad? Que era muy distinta a las poblaciones indígenas del resto de... Es muy interesante, sí, porque, digamos, si no me equivoco, es el tesorero de, no me acuerdo si era Gil González Dávila, ahorita lo busco, que él cuando llega al cacicazgo Pacaca, de los Huetares, es el último y el que hace frontera con los cacicazgos mesoamericanos como, ¿verdad? Que son ya chorotegas, ¿verdad? Y él dice, a partir de aquí hacia el norte o de aquí en adelante son todos caribes, ¿verdad? Es decir, son todos caníbales. Era con verdad, es decir, hacen canibalismo ritual y eso es algo muy interesante. Él justamente está diciendo una observación que hace él, mira, de Pacaca hacia atrás, ¿verdad? Ellos venían desde el sur, a través en el Pacífico, hacia el norte. Ellos prácticamente lo que dicen es, de aquí para atrás son una cultura y de aquí para adelante son otra totalmente diferente. Lo dicen sus palabras, ¿verdad? De aquí en adelante son todos caribes. Hay algunas traducciones que hablan de que Nicaragua, hasta aquí llega el náhuatl. Nicaragua. Sí, de los Nicaragua. Bueno, Nicaragua viene del cacique Nicaragua. Muchas. ¿Verdad? Pero también vienen, digamos, hay ciertas muchas análisis. palabras que vienen del náhuatl, por ejemplo, Claro. el tamal. Ajá. Tamal. A lo que voy es el área cultural de lo que es Guanacaste, desde el inicio de la conquista de Costa Rica, ha sido fundamental en una diferenciación cultural que aporta, ¿verdad? Algo diferente. Porque el resto de Costa Rica era principalmente de origen chibcha, de tradición chibcha. Y hay una tradición cultural chorotega que aporta. Y de hecho, lo dice Juan Vázquez de Coronado en sus crónicas, si no me equivoco, dice, sin el cacique Nicoya hubiera sido imposible avanzar hacia el Valle Central y derrotar al cacique Garavito. Dice Juan Vázquez de Coronado que el cacique Nicoya es amigo de españoles y que gracias a sus ayudas ellos logran avanzar hacia la conquista del territorio costarricense, muy entrada ya el periodo de conquistas, ¿verdad? Que Costa Rica se conquista hasta los 1560, que es muy tardío, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando se funda Veraguas o ¿verdad? Cuando se hace la conquista de Nicaragua. Y de hecho, la conquista de Costa Rica se da a través de Nicaragua. Los conquistadores bajan desde Nicaragua, que ya habían entrado a Nicaragua a través de El Salvador y Honduras, y vienen bajando por el Pacífico, porque es mucho más fácil conquistar desde el Pacífico seco que desde el húmedo e impenetrable Caribe, ¿verdad? Entonces la conquista de Costa Rica se da a través y gracias a lo que hoy es, pues, Guanacaste,
Imagínense, o sea, ¿verdad? la Entonces, conexión entonces, muy, muy antigua. es muy antigua, es decir, la importancia de Guanacaste para no solo la fundación de lo que será la provincia de Costa Rica, sino para la consolidación de lo que es la República de Costa Rica es totalmente, totalmente importante, Imprescindible. Sí. imprescindible. O sea, Costa Rica no se puede entender sin Guanacaste. Y hoy no se puede entender sin Guanacaste, sin Limón, sin Punta Arenas, es decir, sin las zonas periféricas. Costa Rica no es el Valle Central, aunque los gobernantes solo se enfoquen en el Valle Central. Y lo que decía Juan Diego, hay un periodo donde se da una construcción y es con Figueres, es esta construcción, esta consolidación de la nación viendo hacia las periferias, consolidar lo que es Limón, lo que es las llanuras del norte, lo que es Guanacaste, lo que es Punta Arenas, consolidarlos como la nación, algo que hacia atrás casi que prácticamente no se había visto. Pero después del proyecto, digamos, terminando con Daniel Oduber, lo que ha venido es en retroceso. Cada vez vemos menos atención hacia esta zona rural. Entonces, lo que yo diría es que sí tenemos un punto fuerte, que es el periodo de la liberación nacional, el periodo socialdemócrata, y luego lo que tenemos es un retroceso. Por ejemplo, hace poco se celebró la celebración de la Virgen del Carmen en Punta Arenas, ¿verdad? Que se hace un paseo en lancha con la Virgen. O sea, es algo muy importante para las poblaciones pesqueras de Punta Arenas, y a mí me gustaría ver algún día algún diputado o algún presidente ir a estas celebraciones, pero nunca lo vamos a ver porque no les interesa. Prefiere este señor presidente irse a Letonia, donde es la esposa, a hacer no sé qué, y llegar a Costa Rica a la OTAN. Sí, y llegar a decir, bueno, primero que nosotros sostenemos una neutralidad, y el señor llega a decir que apoya a Ucrania en la guerra. A ver, ¿con qué lo vamos a apoyar si no tenemos nada? Si eso llegó a decir. Sí. Y segundo, decir que Letonia puede ser el principal socio comercial de Costa Rica. ¿De dónde? Si nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. ¿Dónde Letonia va a comprar el excedente de producción costarricense y sustituir a los Estados Unidos? Esos son jeterazos del presidente, que no le interesa. Es una pero, son, o sea, ¿de dónde se sacó eso? Son jeterazos que el tipo está diciendo. ¿Por qué? Porque quiere impresionar a la Lo otra. mismo cuando está A lo que voy es, chupando las botas a China, y por otro lado que los comunistas son malos. Pero Sí. dice, no, Sí, admiro a sí. China y el Partido pero Comunista de China. ¿no? a lo que yo voy es, prefiere irse a hacer el ridículo a Letonia que irse, por ejemplo, a Guanacaste y ver los problemas de Guanacaste. Prefiere irse a hacer el ridículo Y es que, a otros lugares, que irse a Limón, que irse a Punta Arenas, a ver cuáles son las necesidades de estas zonas que a muchos sentidos siguen desvinculadas del progreso nacional. Activamente está abandonado. Y exactamente, es que el punto fundamental es entender cómo los procesos históricos, ¿verdad?, nos dan luces de la situación concreta actual, ¿verdad? O sea, básicamente, un proyecto de desarrollo hacia adentro, ¿verdad?, que fue lo que pensaron no solo los socialdemócratas. Es que hay que recordar que el proyecto socialdemócrata es la vinculación de los tres proyectos históricos más importantes de la política nacional, ¿verdad? La socialdemocracia, el socialcristianismo y la izquierda. Exacto. ¿Cierto? Eso es lo que hace Figueres, incorpora esos tres sectores, y hasta cierto punto los tres sectores alimentan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la política de vivienda de los años 60, 70 está muy vinculada a la lucha de la izquierda, ¿verdad? Es así. Vamos a ver, la izquierda empujó también el proyecto socialdemócrata, ¿verdad? Con sus cagadas, con sus cosas malas, ¿verdad? Pero también fue un proyecto, o sea, vamos a ver, había posibilidad de que los sectores populares presionaran un proyecto nacional. Hoy tenemos un verdadero, ¿qué palabra se puede usar? Si un charlatán, Sí. ¿verdad? Que abre la boca y dice cualquier tontería, ¿verdad? De que Letonia puede comprar piña, bueno, yo creo que no puede con nada de eso, ¿verdad? O sea, básicamente lo que quiero decir es que qué duro es enfrentarse a un país totalmente abandonado, porque hay una ley fundamental, ¿verdad? Que cuando el Estado abandona el monopolio de la violencia, por decirlo de alguna manera, o la posibilidad soberana, otros sectores van a empezar a generar ese control soberano, ¿sí? Y en Punta Arenas es claro eso, ¿cierto? Ante el abandono estatal, ¿quién está generando todo el control ciudadano? El narco. Exacto. Sí, es que vamos a ver, o sea, la verdad, nuestro pueblo está tan mal educado que es que cree que los Willas nacen malos ahora, o que es por la televisión. En mi época se decía que por Marilyn Manson, o por... No. Los videojuegos. Sí, o los videojuegos. No. Son hechos objetivos y concretos del abandono de un proyecto nacional los que generan esta marginalidad, ¿cierto? Sí, mientras
existía un proyecto que necesitaba, porque también es eso, la burguesía industrial necesitaba una mano de obra capaz de generar esa fuerza productiva, ¿verdad? Existían los colegios técnicos, la gente tenía una perspectiva de vida, de futuro, ¿sí? El capital abandonó ese país al caos, ¿verdad? Esto es como un desierto. ¿Y quién va a suplir ese poder? O sea, vamos a ver, las teorías del poder lo dicen claramente, el poder no puede existir un vacío de poder, No. siempre va a ser llenado con algo, ¿cierto? Sí. Hoy esos vacíos de poder los están generando el narco, y en Guanacaste, pues yo tuve una experiencia muy sintomática para mí, que fue una vez que llegué a Guanacaste y llegué a un restaurante y estaba jugando la selección de Costa Rica, y no tenían puesto el partido de Costa Rica, tenían un partido de fútbol americano, ¿cierto? Y yo, ¿qué es esto? Y así es, o sea, ya eso es un enclave cultural. ¿Cierto? Hay algo, yo me hay quedé, algo. y el partido de la no, es que Pero ahí están los gringos. Ahí están los gringos. Sí, hay algo que está pasando O sea, ahorita. Hay algo que está pasando ahorita. Vayan a Santa Teresa y pregunten cuántos locales, cuántos costarricenses todavía tienen negocios en Santa Teresa, En Nosara. en Nosara. En Flamingo. Es que ya ahora son enclaves, por ejemplo, en Santa Teresa están llenos de israelitas. Y según me dicen, muchos son parte de una mafia. Por supuesto, como todo Israel. ¿Verdad? Como todo Israel, Como todo Israel, sí, sí. pero o sea, al punto de que si usted va a hacer negocios, usted primero lo investigan, Por supuesto. ¿verdad? O sea, ya nos están robando el territorio activamente. Y a la gente de Guanacaste les están robando el territorio. O sea, que están, Ahí es está la esto. gentrificación. Ahí está la Muy bien. gentrificación en las O playas. sea, vos te acordás de cuando estaba aquella lucha por el agua en aquella región de Guanacaste, Ujú. que pasaba meses sin agua, ¿cierto? Y Que la llegó gente- un hotel con un campo de golf. y llegó, ¿verdad? y habían campos de golf donde llegaban los buques, donde llegaba esa gente. Y es que eso es lo que un día lo discutíamos también, ¿verdad? Que el neoliberalismo vive también de un conjunto de, ¿cómo es? Respuestas ideológicas. Exacto, ¿Cierto? para problemas reales. Pero, cierto, igual que hace el progresismo, lo hace el neoliberalismo. Turismo. Vamos a traer turismo. Entonces uno se imagina, ¿verdad? Que va a ser como en los años 90 en Limón, donde la gente, ¿verdad? Todavía antes, donde eran los negritos los que ponían la cuestión. No, turismo es que vino el Hilton, vino el Sheraton, ¿cierto? Le compraba a la gente, ¿verdad? Que en el Kilómetros de proyecto playa. socialdemócrata el IDA le había dado su terreno, le compraba su terreno, ¿verdad? Por nada. A por nada, ¿cierto? Y hicieron esta barbaridad que es que hoy, ¿verdad? Ya se vio con Mel Gibson, la gente no podía pasar por las playas. O sea, a eso ha llegado Guanacaste, ¿verdad? O sea, cuando hablemos de la anexión del partido de Nicoya, digamos, tenemos que recuperar Guanacaste para los guanacastecos y para los costarricenses. Totalmente. Sí, totalmente, porque es maravilloso sus playas y todo, pero ¿hasta qué punto es nuestro? ¿Hasta qué punto los muchachos de los barrios populares pueden pasear a Guanacaste hoy? Porque todo es carísimo. Porque hay otra vara. Nosotros decimos, bueno, también está este sentimiento local, ¿verdad? De que están robando a los guanacastecos, pero a ver, Guanacaste es tan mío como es de un limonense o como lo es de un herediano. Y Limón es tan de un limonense como lo es mío y es de un guanacasteco. Totalmente. Y Punta Arenas igual, es decir, y Cartago es tan de un limonense como de un guanacasteco. Es decir, es un país que está unificado y que está unificado culturalmente y políticamente. Y es un país de todos nosotros. Eso es. Haya nacido usted en este país o haya venido a vivir aquí en este país, usted tiene que defenderlo. Y el tema de que vengan inmigrantes que no son de este país simplemente porque tienen plata y compren, y luego se vayan, porque Y hay no un tienen arraigo montón, cultural, no tienen arraigo cultural, no nacional, les nada. interesa, muchos ni siquiera viven aquí, hay un montón de gringos que lo que hacen es mandar a un delegado, ¿verdad? Plenipotenciario con plata y que va y compre hectáreas y más hectáreas. Y lo que está haciendo son un gringo que vive allá en Miami acumulando territorios aquí en este país. Así se robaron ¿Verdad? Texas. Así se Así robaron se- así se Texas. robaron ¿verdad? Texas. Así se robaron. Así totalmente. quería venir William Walker también. Y Así conste, se a robaron. Texas a los gringos se les abrieron las puertas. Se les abrieron las puertas a los, Sí. a los gringos. Cuando usted, sí, no, es terrible. Es que no Entonces, es que entonces a no los se gringos están. no se les puede dar la mano porque agarran el codo y el hombro y la cabeza y luego te la cortan. Entonces, a lo que voy yo es, cuando nosotros vamos, ahora sí, a ponernos serios con el futuro de este país y no dejarlo a que sea la suerte y que sea el simple destino de cuánto capital llega y que el que le dé forma, porque al final el futuro turístico o cómo se modela digamos, el desarrollo está determinado
totalmente por cómo y quién trae la plata. Y No, yo quería- vea, por ejemplo, Santa Teresa totalmente desarrollado, pero luego uno ve, los alrededores no tienen absolutamente nada, y luego otra playa donde era más bonito ya, y ya es donde está el capital. Entonces, por ejemplo, las calles están totalmente determinadas de cómo vinculo este lugar donde viven los gringos con aquel donde viven los otros gringos, y esa es la calle que Ahí se importa, les esa es hace la la calle, esa es la calle que se construye, pero donde vive el pueblito, donde vive la señora, ¿verdad? De los pueblos pesqueros, esos tienen una hijo de puta calle de lastre que ha sido de lastre y será de lastre por los próximos No, y 20 no te años, preocupes porque ahí no el gringo importa. se pone una vara de motocross y entonces te alquila el cuadra para que vos andes en la calle de mierda y financian a los locales para que no se arregle esa calle. En la tierra que era No le suya importa. porque Lida se la había dado hace 40 Sí, sí, años sí. a su abuelo. Esa. Ajá, Más bien exactamente. prefieren que estén calles de lastre para que los gringuitos Pero puedan yo- ir yo ahí que- en motocross ¿verdad? Y Claro, haciéndole sí. Yo polvo y quería haciéndole a hacer la una señora. reflexión, digamos, desde el ámbito de la educación, porque mucho le insistimos, y es que a mí me cae muy mal la falsa moral de los sectores dominantes, ¿verdad? De que es que la gente no ama el país. Puchica, ¿cómo Sí, le vamos claro. a enseñar a amar a un muchacho? Por ejemplo, yo trabajo en Cristo Rey, Barrio Cuba, siempre he trabajado. ¿Cómo le vamos a enseñar a amar la naturaleza si nunca ha conocido un volcán? ¿Verdad? O sea, el amor a la patria también es material y objetivo. Sí, sí, ¿Es sí, cierto? sí. Es mi capacidad de vivir mi país. O sea, me explico. O sea, yo no puedo enseñarle geografía y que mi país es rico y que la anexión de Nicoya, si yo le digo, usted ha ido a Conchal, usted ha ido a una... Nunca han ido a ningún lado. Esa es la realidad de los sectores populares de nuestro país. Este país no es nuestro. ¿Por qué? Porque vos lo sabés. Si eso pasó con Puerto Viejo. Yo me crié en Limón y a Puerto Viejo íbamos todos en bicicleta. Hoy usted va a Puerto Viejo y todo es carísimo. Porque todo está pensado para el turismo extranjero. ¿Cierto? Entonces un plato con pescado vale $20, $40, $50. ¿Qué muchacho del sector popular puede ir a ese lugar? No puede. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a enseñar? Ame su país si no lo puede conocer. ¿Ya? O sea, es que esa es otra cosa. El capitalismo nos priva de nuestro territorio no solo por hechos como que nos estén comprando. El mismo hecho de que vivimos en relaciones mercantiles que cada vez más aceleran la desigualdad social hacen que ya mi país no sea mío. Bueno, y hablando con el tema del turismo en Guanacaste, bueno, no fueron las zonas costeras las más afectadas durante la pandemia. O sea, Claro. ya vimos, objetivamente puede pasar en cualquier momento, sin ningún tipo de aviso que suba, se multiplique, o sea, se duplique de un mes a otro el desempleo en esta zona. Es más, en el país, no me imagino cómo fue específicamente en esas zonas, me imagino que fue muchísimo más del 2% para esas zonas, por ejemplo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los guanacastecos? Es, bueno, quédense con este modelo que ya vemos que no funciona, que ya vemos que no se basa, primero, ni en enriquecer lo que podría ser el capitalismo local, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas, porque a esas, tras de todo, tras de que priorizamos a los gringos, ¿verdad? Y a las transnacionales, le estamos cobrando como a los trabajadores todo el peso de la deuda externa, ¿verdad? Todo el peso de los impuestos. Entonces, digamos, no podemos decir, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Todo eso son políticas públicas que personas han hecho racionalmente, que han discutido en sus despachos y que han propuesto y han aprobado. Eso quiere decir, esto es planificado. Quieren que tengamos una población, en especial en las zonas costeras, dependiente de servicios, cuando saben que eso puede significar en cualquier momento que todas las familias queden sin trabajo. Quieren que las personas que le den trabajo a estas personas no sean nacionales y quieren recargarle a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas todo el peso de la deuda externa. O sea, Nada eso más es como donde- para acotar de lo que vos estás diciendo, que es un punto muy importante para pensar las fechas patrias, ahora sí, recuperándolas Sí. en la realidad. Ya, yo quiero Guanacaste no como una bandera, ni como no quiero Guanacaste recuperada para nuestro país, como vos decís, tanto la gente de Guanacaste como de Cartago, lo que sea, todo el país es de todos, ¿verdad? Y yo creo que eso se ve mucho en Limón, Sí. porque una de las cosas que más han corrompido, tanto el narco como estas mafias hoteleras y todo esto, ha sido el poder municipal. Sí. Así es terrible, ¿verdad? Hasta cierto punto uno se pone a pensar por qué, ¿verdad? Cuando en puntos donde la historia de Costa Rica ha tomado ciertas fricciones, como con Braulio Carrillo y todo esto, el tema municipal hay que repensarlo, porque Sí. es muy fácil de corromper, ¿verdad? Toda esta región del Atlántico Sur, ha estado, prácticamente fue regalada al turismo transnacional y al turismo extranjero.
¿qué ha quedado ahí? Nada más hay que ver los niveles de pobreza de Limón. Y, como vos decís, todo esto es pensado desde una política pública de saqueo, ¿verdad? Pero al final de cuentas es una política pública. Para poder llevar a la población a ser dependiente del turismo transnacional y de toda esta miseria, tuvieron que destruir Habdeba. Tuvieron que destruir los muelles, ¿cierto? Cuando ya se están dando cuenta, parece una cosa evidente, que esta cuestión APM Terminals, primero encareció la exportación, ¿sí? Y era un tapadero de narco. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué cargas estos investigadores? Y yo que me crié en Limón, todo proyecto urbanístico, de deporte, de todo lo que pasaba en Limón, salía de Habdeba, porque era un desarrollo hacia adentro de alguna u otra manera. Habdeba incorporaba, ¿cierto?, una porción de esa acumulación de capital y tenía necesariamente que distribuirlo entre la población limonense. Hoy, ¿sí?, APM Terminal y todo esto, y toda la plata se la lleva. Toda la plata se la lleva. Y es durísimo lo que está pasando en Limón, ¿verdad? Es que eso es lo otro que iba a decir. Nos sorprendemos los costarricenses porque haya más criminalidad ahora, que hay muchos más homicidios que en El Salvador. O sea, pero eso no es accidental. Es que miles de familias en zonas costeras han estado perdiendo su trabajo paulatinamente desde hace décadas. Y lo de Habdeba fue un golpe neurálgico. Totalmente. Neurálgico para toda la distribución de dinero en Limón específicamente. Donde ya de por sí, incluso con Habdeba abierto, había problemas con el narcotráfico. Totalmente. Estamos deliberadamente en un país donde nuestra clase política activamente promueve el narcotráfico, promueve las redes de narcotráfico, promueve que el narcotráfico sea el patrono de nuestros ciudadanos. Y eso, o sea, perdón, el que no se esté dando cuenta de eso, o sea, me está diciendo que nuestros políticos son tontos, o sea, de que ellos no saben que esto está pasando, eso es mentira. Ellos saben que activamente sus soluciones políticas son los patronos de los políticos. Están impulsando estas condiciones. O sea, no puede ser que no sepan. O sea, es No, imposible es que lo que pasa es que ya no tenemos clase dirigente, tenemos clase gobernante. O sea, lo único, son administradores de la cosa pública, pero ya ese modelo o ese país donde el político tenía un partido que le respaldaba un proyecto, se acabó. Y se acabó, para mí, se acabó con Daniel Oduber. O sea, Daniel Oduber es el último presidente que tiene un partido que respalda su proyecto de gobierno y que tiene un proyecto de país. ¿Por qué? Después viene Carazo, creado de las filas de Liberación, pero con un partido que es más liberal. Entonces, no concuerda lo que el candidato, el presidente, quiere hacer con lo que quiere hacer el partido y no tiene muchos apoyos dentro del partido y de la asamblea, porque es un rejuntado, es improvisación, y vemos el efecto económico, aunque ya se venía gestando y detona la crisis con Carazo y se agrava, el manejo de la crisis es muy malo por parte de Carazo. Luego de Carazo viene Monge, que también lo mismo, viene con una idea diferente de país, FMI, ya postrado al FMI, no es el proteccionismo de liberación, es apertura y es privatización, y no es respaldado por el total del partido. Luego viene, después de Monge, viene Arias, ¿cierto? Sí, Oscar Arias. Oscar Arias, liberal, neoliberal, ¿verdad? Que todavía quedan en las filas de Liberación socialdemócratas, entonces tampoco tiene respaldo. Ven, es como una seguidilla de presidentes donde su partido o es improvisado o no tiene muy clara la dirección que quiere tomar el país, o es simplemente coyuntural porque saben que la siguiente elección no van a quedar, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, lo que tiene, por ejemplo, Calderoncillo Junior, ¿verdad? Que sabe que en la siguiente probablemente no quede, entonces lo único que hace es tratar de hacer algo ahí para que más o menos salvar la imagen de su presidencia, porque después viene Figueres, ¿verdad? Entonces sabe que sus proyectos no van a tener continuidad. Entonces lo que tenemos desde Carazo en adelante ha sido improvisación, y lo vemos con este presidente. Este presidente tiene un rejuntado de diputados que no saben qué están haciendo ahí. Vemos a Pilar Cisneros, que no ha presentado un solo proyecto de ley, una diputada que ha sido totalmente inútil y que yo no sé qué carajos está haciendo en la Asamblea Legislativa. Tenemos, por ejemplo, el PAC también era un rejuntado de gente que no se sabía para dónde iban ni para dónde venían. Y luego tenemos el presidente que se vino de una sede del Banco Mundial, que vivió un montón de años afuera del país y que ahora viene y dice que le importa el país. No le importa un carajo. Lo que tenemos es una clase gobernante que viene y administra por 4 años y luego se va. Y se va a ver qué le ofrecen en otro lugar, a ver si puede dar conferencias, a ver si pueden ser profesores
en Estados Unidos a ver qué hacen, pero no les interesa el país. Necesitamos una clase dirigente y me parece que la única clase que verdaderamente puede dirigir un proyecto político para este país es la clase trabajadora, porque somos los que vamos a seguir viviendo en este país, porque los ricos se van apenas la cosa se pone fea. ¿Sabe que la clase trabajadora, pero hace falta también desarrollar una clase capitalista nacional? Que le importe el país, que claro. logre desarrollar las fuerzas productivas. Hace falta invertir en las pequeñas y medianas empresas que son los grandes empleadores de este país. En realidad, la mayor parte de la fuerza productiva de este país está en las pequeñas y medianas empresas. Las pymes. Pero ¿qué pasa? También ahí está la mayor parte de los patronos que no pagan la caja. ¿Por qué? Porque les recargan todos los impuestos a los Lo que nos salvó pymes. de la crisis del 2008 fueron las pymes. Pero pronto que, o sea, es que el punto, bueno, ¿y por qué? Porque las pymes estaban directamente en contra del TLC. ¿Y por qué? Pues porque ellos sabían muy claramente que iban a competir en condiciones desleales con las transnacionales, ¿verdad? Las arroceras, y eso que no son pymes, las arroceras necesariamente, pero sabían que iban a entrar a competir en un mercado internacional donde les iban a estar quitando los impuestos a los gringos y o sea, los gringos sobre todo pueden bajar los precios porque son grandes compañías y así quebrar a las nacionales. Es hacer dumping. O sea, es hacer dumping lo más normal de la vida. O sea, pero esto lo decían desde el 2007. O sea, esto no es ninguna novedad, digamos, el hecho de que este país se está vendiendo a pedacitos y estamos destrozando. Es que no estamos destrozando nuestras fuerzas productivas. Es que, por ejemplo, a mí me encantaría llenarme la boca de marxismo, leninismo, revolucionario, de que jale, pero mi capitalista, mi empleador, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿En qué país cobra impuestos? Porque yo no tengo ni idea. ¿A quién le reclamo yo? ¿Al Estado? ¿Estado qué va a hacer? Es que eso es lo que me entiende. Los comunistas y los revolucionarios hoy en día estamos por el desarrollo capitalista en esta zona, porque en este momento estamos en la nada, estamos en el proyecto de la nada, donde en realidad no estoy segura lo que piensan los políticos de aquí a 30 años. O sea, es que ¿qué va a pasar? No, si es que piensan, yo creo que no piensan en qué va a pasar. Y lo tenemos, por ejemplo, bueno, el caso clásico de este señor presidente, ¿verdad? Yo estoy seguro que termina este gobierno y el MAE se va a ir a alguna universidad de Estados Unidos a decir, vea, esta estadística la encontré aquí y la dejé aquí, ¿verdad? Contráteme. No, y es que de verdad, el presidente de Costa Rica está funcionando igual que los presidentes de las federaciones de estudiantes de las universidades. De verdad, no represento a nadie, no me vota a nadie, no hago un proyecto de nada y nada más estoy ahí por el postureo y para que me den un trabajo mejor en el gobierno. Bueno, que me den un trabajo mejor en una universidad. Pero yo, de lo que yo sí estoy... En la discusión, así, muy rápido. Sí. Yo creo que sí, la discusión hoy no es entre un socialismo, digamos, como el realmente existente en el siglo XX o un capitalismo de tercera vía. No, básicamente yo creo que el neoliberalismo ha sido un modelo donde se ha destruido cualquier vínculo del humano con un colectivo, que hay que hacer una etapa previa, que es inventar un pueblo. ¿Ya? O sea, básicamente hay que pensar que el neoliberalismo es un modelo cultural. Entonces, primero que todo hay que hacer una revolución cultural, que es que la gente vuelva a pensarse como un ser que tiene dignidad. Porque vos lo decías ahora, aquí no sé, no voy a hablar mal de los compas loquitos, así como los trozos, que dicen que hay que socializar, no sé, una peluquería o... No, nosotros, por lo menos yo me considero una persona de izquierda, pero muy seria, ¿cierto? Sí, básicamente no yo... Aquí no somos hippies. Esas tonterías no me parece a mí. Básicamente yo creo que Costa Rica debe pensar un desarrollo hacia adentro, sí, con inversión extranjera, sí, con capital nacional, pero recuperando la capacidad de los trabajadores de organizarse. Entonces ahora sí, cierto, si tenemos fuertes sindicatos, ¿qué importa? Si vienen empleadores también fuertes, vamos a poder llegar a convenios colectivos. Así es en China, ¿cierto? ¿No? Sí, así es en China, así es en países con dignidad. No hablemos de modelos, ¿verdad? Para que no salgan a decir, es que ustedes están defendiendo eso. No, así es en Suecia, así es en Noruega, así es en países con soberanía. Estados Unidos tiene así es en Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente que dice sindicatos y lo relaciona con comunismo. Estados Unidos es uno de los países con los sindicatos más fuertes del mundo. Exacto. Sí, ¿cierto? Y la cultura sindical. Y la cultura sindical. Pero entonces yo pienso eso, o sea, hay que refundarnos primero como pueblo, ¿ya? Y después pensar, sí, ahora sí, ¿cómo podemos ir desarrollando? Me parece a mí que han habido experimentos de economía mixta que han funcionado en Costa Rica, ¿sí? Hay ejemplos de economía o de producción nacionalizada que han funcionado. O sea, yo no sé si ustedes imaginan un país de 51.100 kilómetros cuadrados
que en 10 años esté produciendo su propia electricidad. ¿Ya? O sea, yo creo que los gringos se nos morían de risa en ese momento cuando decían que íbamos a poder producir nuestra propia electricidad, un mini país como Costa Rica. Y vender. Y lo logramos. Y venderlo, Ajá. con el 99% de su país electrificado públicamente, ¿cierto? Con uno de los Y mayores con- índices de alfabetización, con más del 95% de la población compas, cubierta por un seguro Tanto social. que hablan ahora de energías limpias. Costa Rica inventaba las energías limpias, Miravalles, Sí. energía geólica, todo eso lo usábamos desde los 70s. La, la Las represa de la represas, Arenal, la ¿cierto? famosa represa de la Ajá, Arenal. todo eso lo usamos. O sea, yo no quiero un socialismo de otros países, ni No. quiero, No. yo quiero pensar a mi país desde lo que ha sido y cómo podemos llegar a ser ¿Sabe? y recuperar lo bueno y superar lo malo. ¿Sabe qué me, ¿verdad? que me gustaría? Que cuando uno de estos hijueputas, como Pozuelo, cada vez que se pone la cosa fea y que dice, me voy a ir de este país, ¿verdad? Que la gente se le cagara en la cara y le dijera, pues váyase, ¿verdad? Pero no, la gente le aplaude, ¿verdad? La gente de a pie le aplaude a estos hijueputas que les da vergüenza a este país, o que, ¿verdad? Que la primera vez que la cosa se pone fea Que se reniegan, van, que que reniegan del país. Es decir, Pozuelo yo ya no sé cuántas veces ha dicho que se va a ir de este país y nunca se va. Nunca lo hace. Y No, nunca se va. si Pero, se a mí- va, tiene pero que dejar esa fabriquita, ¿verdad? Porque esa si se fabriquita va, la- bueno, la que se trabajadores vaya. No se obreros. mueve. Que Sí. se vaya. Ahí está, por ejemplo, la Violán, ¿verdad? Que también produce un montón de productos. Si se quiere ir Pozuelo, que se vaya. Ok. ¿Verdad? Que ahí hay gente que Sí, sí, es que que esa es hay otra empresas, hay capitalistas que sí le importa, digamos, el desarrollo Y del además país con y control que sí obrero. quieren poder aportar al país. Ve, por ejemplo, estoy seguro que si se va a Pozuelo y deja de producir galletas aquí, hay otro montón de empresas que van con gusto a producir las mismas hijueputas galletas. Pero esa alcahuetería de que dice 50 veces que se va a ir y esas amenacitas de Pozuelo, que se va a ir, que si queda este me voy, que se queda aquel me voy, bueno, váyase de una vez y deje de joder, mae. Envuelto y lo hace así. Sí, sí, lo Sí, manda, sí, y váyase, lo manda ¿no? por correos de Costa Rica a China, Hace váyase. una cooperativa y ya. Váyase. ¿verdad? Si a Sí, usted, es que esa si es usted otra no cosa. quiere aportar al país y construir el país, no, váyase. Es que esa es otra cosa, que hablan tanto, ¿verdad? Otra vez, soluciones ideológicas, hablan tanto de que el capitalismo crea innovación. Puchica, si aquí trajeran fábricas que desarrollaran galletas, man. O sea, por Dios, ¿quién no va a saber desarrollar galletas? Por Dios. Sí. Sí, no sé, man, banano, piña, eso es la inversión extranjera. Y con unas cosillas ahí de pobres muchachos contestando llamadas todo el santo día. Sí, por Dios, o sea, si nosotros tuviéramos, o sea, si a mí me dijeran, es que aquí se está trayendo inversión extranjera, que en 20 años vamos a hacer, no sé, de tecnología y vamos a poder aprender estas cosas. Eso fue lo que hizo Como China. la de Intel. Sí, o sea, como a mí Intel. me- ¿Cuánto a mí- duró Intel? Intel. No o solo sea, eso, se va a Intel y ¿dónde está la gente que aprendió ese conocimiento? ¿Dónde está Intel costarricense? Sí, No ¿dónde están entendemos, todos esos no hay ingenieritos ninguna que me noción decían de a mi eso. generación de que ellos sí sacaban el país adelante y que nosotros éramos la chancleta y todo? ¿Dónde están? Desempleados, Desempleados, ¿verdad? Sí, sí, O sí. contestando llamadas. o contestando llamadas con títulos y doctorados y maestrías. Exactamente. Yo conozco Es que tanto. ese es el punto. O sea, Sí, ellos es que venden no es que que venga- ideológicamente son el progreso, No es pero que más venga. bien son el caos. sí, no es retroceso que venga inversión extranjera, es qué inversión extranjera estamos trayendo Exacto. y para qué. Exactamente. China, cuando no era nada, llevaba un montón de inversión de todas estas empresas de tecnología. ¿Cuánto aprendió? Y aprendió, ponía a sus mejores ingenieros a trabajar ahí y luego cuando ya tenía la capacidad para invertir en sus propias plantas, le decía a los ingenieros, véngase conmigo, venga, trabaje, Tome, venga, tome. organice esta planta y nosotros nos montamos. Las computadoras Lenovo son producción china y son producción china aprendida en las fábricas que producían las computadoras Dell Toshiba, creo que era. o Toshiba, ¿verdad? Que eran japonesas. que eran japonesas, que era inversión extranjera en China y ahora ellos producen las Lenovo, ¿verdad? Acer. La Huawei es una de los más claros ejemplos donde ellos aprendieron bien, sí, a sí. hacer celulares con sus propios ingenieros, con la inversión extranjera y luego cuando ya esa curva de aprendizaje estaba dada, cuando ya la población estaba capacitada y tenían a sus ingenieros completamente formados, pusieron su propia fábrica de celulares y ahora es una de las mayores empresas de tecnología Los del mundo. competidores de Apple. Son todos los mejores en cuestión de tecnología, están entre los mejores los chinos hoy. Y Entonces, son una cooperativa. y son cooperativas. Huawei, son una Huawei y cooperativa. Lenovo son cooperativas donde el Estado tiene participación. Entonces, para que veamos que no es simplemente traer
plata desde afuera, porque decía Correa que pues a mí en algunas cosas me gustan, otras no, pero decía que la inversión extranjera es deseable, pero no puede ser indispensable. Porque en una crisis, los primeros que se van es la inversión extranjera directa. Y Y el también país decía- queda con desempleo y queda en la miseria. Entonces A nosotros mí- tenemos que traer, pero a ver, ¿qué tipo tenemos que traer? Y también Es que- desarrollar es otro que- tipo es que de sectores. Eso que ustedes están tocando me parece a mí que es fundamental. Un país o un pueblo que sale adelante es un pueblo que tiene proyección, ¿cierto? Es un pueblo que tiene planificación. Usted no puede, a ver, lo que China está viviendo hoy se pensó hace 40. 40 años. Sí, Y sí. Mao lo decía, nosotros ganaremos porque mientras los imperialistas piensan en años, nosotros pensamos en siglos. ¿Sí? Nosotros tuvimos también esa planificación. Es que otra vez, yo no quiero, a ver, la gente tiene que entender, un verdadero patriota no quiere pensar a su país como China, quiere pensar lo mejor de Costa Rica para Costa Rica, ¿cierto? Exacto. Eso es como lo que hay que como enfatizar. Pero ¿qué tipo de planificación puede tener un funcionario del Fondo Monetario Internacional? Ya, es que no también. tiene ningún... O sea, imagínese usted un funcionario del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial que lo pongan a organizar o administrar un país del tercer mundo. No tiene ningún sentido. Él está gobernando para allá. Entonces muchas veces creemos que es que no piensan o que son... No, es que esa es su función. Ya, ellos son como en el Imperio Romano pletores. ¿Cierto? Sí. Como un pletor que César nombraba ya, simple y sencillamente. Y hasta que no volvamos a tener esa capacidad de pensar, ¿verdad? Y de planificar un Estado nacional, yo pienso inclusive, ahora que tocamos Guanacaste, ahora que tocamos toda nuestra productividad, cómo nos cuesta a nosotros como costarricenses pensar en mercados alternativos sin que el imperialismo nos dé pau pau, por Dios, porque no podemos pensar en vender nuestros productos que son excelentes a mercados como Irán, como China, A los ¿cierto? BRICS, a las Sí, economías a de los las BRICS, Sí, ¿cierto? sí, ahí. Pero no, mientras esa producción sea una producción en manos de transnacionales, ellos van a vender a quienes les convengan. Pero yo me pregunto, ¿será tan difícil cooperativizar y poner a producir desde el Estado banano y café, que tenemos 100 años de producir? ¿Ya? ¿Por qué ocupamos empresas transnacionales para eso? No tiene ningún sentido, para que nos llenen de arsénico, ¿cierto? Para que nos traigan todas sus porquerías y para haber cerrado Fertica, porque eso fue lo que pasó, entonces ya no producimos nuestros fertilizantes. Entonces usted dice, ¿por qué no hay empresas nacionales produciendo banano y todo esto aquí? Porque los fertilizantes hay que comprarlos en el extranjero cuando nosotros producíamos nuestros propios fertilizantes. Entonces, ves, eso es todo un entramado de montaje de un Estado nacional para hoy no tener ningún tipo de herramienta para poder consolidar un proyecto nacional. Entonces dice, ¿por qué hacemos esto? Porque ya no tenemos esto. Todo lo han hecho poco a poco, ¿no? De hecho, ¿Cierto? justamente hablando de eso, bueno, hablando un poco específicamente de Guanacaste, esa dependencia del sector de servicios es que es muy problemática Muy en cualquier problemática. lugar. No es que no haya, no es que no haya turismo, pero ¿dónde está el tema de invertir, digamos, en los trabajos que se van a quedar, incluso si hay una pandemia, ¿verdad? Para poder un poco mantener la población. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, en general, ¿cuándo a los costarricenses nos va a importar de nuevo el tema del agro? El tema de la soberanía alimenticia. Pero eso es algo que, de nuevo, no, es que a mí me encantaría de nuevo que esto fuera algo de los agricultores. Esto tiene que ver con desde la capa más lumpen de cero trabajo de nada hasta la capa más poderosa de este país. Debería estar interesado en la autonomía alimentaria. Estamos hablando de arroceros, no estamos hablando de una pequeña cooperativa. No, estamos hablando de arroceros que en este momento están perdiendo su capital. ¿Por qué? Porque ahorita van a empezar a competir sin ningún tipo de impuestos con transnacionales. O sea, de aquí estamos hablando de algo de interés nacional, de interés patriótico. Y digamos, una burguesía, incluso nacional, que no está interesada en defender esto, pero es que es suicida. Es suicida. La otra vez ¿Quién quería Teletica. hablar primero? Voy, para decir nada más algo rápido. La otra es Teletica, ¿verdad? La prensa canalla sacó un spot, ¿verdad? Donde es noticioso que decía que nosotros importamos la gran parte del gallo pinto, ¿verdad? De las comidas tradicionales. Importamos arroz de Nicaragua, importamos frijoles de Nicaragua, importamos carne. Es decir, ¿verdad? Nosotros estamos prácticamente importando la mayor parte de lo que nosotros estamos consumiendo. Y en el momento en el que, de nuevo, surge una crisis,
lo primero que dejan de exportar son los países, es la producción agrícola. Grano básico, ¿Por de qué? grano Porque básico. tienen que conservarla, porque hay una crisis y ellos tienen que alimentar a su población. Si nosotros no estamos produciendo lo que nosotros consumimos, o por lo menos gran parte de ello, cuando hay una crisis nos van a dejar de vender eso y a quién carajo se lo compramos. Es decir, nos vamos a morir de hambre con un montón de cascarones de empresas porque el capital extranjero también se va. Entonces nosotros no solo vamos a tener desempleo, vamos a tener pobreza, vamos a tener hambre y eso son las claves para que se haga una come mierda en este país. Para que Entonces se quiebra tenemos, institucionalmente. tenemos que buscar estabilidad en este país y con estos gobernantes, muy honestamente, no lo veo sucediendo pronto. Pero es que también pasa un fenómeno, o sea, si nosotros pensamos en lo que en la universidad a uno le enseñaban del desarrollo hacia afuera y el desarrollo hacia adentro, es que para poder pensar un proyecto nacional tenés que tener acumulación de capital, ¿cierto? Entonces, cierto, ¿verdad? En la medida en la que podamos tener sectores productivos, obviamente, el nombre correcto sería burgueses, pero que vuelvan a invertir en el país, la región y todo eso, dinamiza la economía. Y eso que genera también clase trabajadora, ¿cierto? Y eso va generando en un proceso dialéctico la capacidad de que el Estado, ¿verdad? La sociedad, a la vez que se desarrolla, también desarrolla una clase capaz de, en algún momento, crear un sistema superior, ¿sí? Sí. Pero en este modelo de saqueo, ¿qué queda? No queda absolutamente nada. O sea, vos ves economías periféricas que su acumulación se extrae y se va, ¿sí? Y lo que le llaman capitales golondrina, ¿verdad? Y los salarios son tan bajos que no permiten tampoco crear enlaces ni encadenamientos, ¿ya? Ve a Sarapiquí o ve a las zonas bananeras. Ahí usted no va y dice, esta persona se puso un taller, esta persona se puso esto con trabajar de bananero. No pueden crear ahorros que permitan los mínimos cimientos de un capital nacional, ¿ya? Por eso es tan importante, y así lo pensaron los socialdemócratas de los años 50, la nacionalización de la banca, ¿ya? Y mucha gente dice, pero es que hoy todavía los bancos son nacionales. Por Dios, no sea tan estúpido, ¿ya? Funcionan como entidades privadas y de vez en cuando el Estado los usa de caja chica, pero son entidades privadas, básicamente. Ya no tienen la lógica de una banca nacional, que es poner a funcionar exactamente eso, que un empresario diga, necesito este capital originario para poner a funcionar una fábrica que le va a dar trabajo a 20, 30 trabajadoras de, no sé, de cualquier cosa, de una textil, y esa textil no va a ser transnacional, va a ser nacional. Entonces ese capital va a empezar a dinamizar las regiones, ¿cierto? Esa es, a mí me lo explicaban, la diferencia entre un San José con un desarrollo hacia adentro cafetalero y un Limón con un desarrollo hacia afuera, ¿sí? Transnacional, claro. ¿sí? Claro, Entonces eso me parece a mí que hay que volverlo a como pensar. Y otra cosa que me parece muy importante de lo que hablaba ahora Daniel, de cómo, pucha, pensar el gallo pinto como ya algo transnacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a vivir la tradición? ¿Cómo vamos a vivir, decirle a nuestros muchachos y muchachas, ame su país, y todo, si todo ya es extranjero? Es que la cultura también es una práctica material, ¿cierto? ¿Sí? Si no, simplemente es ideología, ¿ya? Si no, simplemente es una liturgia, ¿verdad? Que se celebra como, ¿verdad? Sin ningún sentido. No, yo considero que si algo hay que celebrar hoy y utilizar las fechas patrias es para arrancárselas a estas élites y devolvérselas al pueblo. Sí, Sí. vea, fechas patrias, hablamos de lo cívico, pero es que incluso ahorita que se viene el 2 de agosto, hasta las celebraciones religiosas me parece a mí que es necesario el volverles a tener el carácter nacional, el amor a el arraigo, digamos, a la patria y a los compatriotas, ¿verdad? Entonces, digamos, el aprovechar ese tipo de celebraciones nacionales, digamos, no tienen que ser cívicas. O sea, por Dios, es fundamental a la hora de construir, como dice usted, un pueblo. O sea, es importante, o sea, Guanacaste yo creo que no se está discutiendo ni siquiera una separación o que no sean parte. O sea, yo creo que ya fue muy exitosa precisamente la anexión de Guanacaste, pero que Guanacaste sienta que es parte activa, que puede tomar decisiones en el gobierno de Costa Rica, que el gobierno de Costa Rica está en Guanacaste y vela por el beneficio de sus habitantes y que les da trabajo y sostiene su seguridad alimentaria. Pero bueno, puedo decir Guanacaste, como puedo decir Limón, como puedo decir Punta Arenas, como puedo decir Cartago, como puedo decir Alajuela. O sea, no importa en realidad. El país está abandonado, el país se está vendiendo a pedacitos. O sea, eso es, y especialmente en las zonas costeras, el trato ha sido tan exageradamente malo a las poblaciones. O sea, que les ha caído una pandemia encima y ha habido muy poca preocupación por parte del Estado de cómo sacarlos de ahí.
Se sabe que Habdeba arruinó a miles de familias limonenses, o sea, se sabía que lo iba a hacer y el Estado... El cierre de adrede- Habdeba. Exacto, El cierre de Habdeba. el cierre de Habdeba, pues sí, la apertura de APM Terminal, se sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Señor O sea, Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Señor Luis Y Guillermo toda la Solís. izquierda estúpida le aplaudía como el gobierno que nos iba a sacar del bipartidismo, ¿cierto? Claro, O sea, porque hay que sentar responsabilidades. ¿sí? Exactamente, o incluso a Carlos Alvarado, ¿verdad? Bueno. De los más terribles, y se estaba celebrando como el gobierno del bicentenario, el que realmente rompió con el partido porque ninguno De las liberación, diversidades, de la igualdad, diversidad, sí. ajá, entonces, pero fue el mismo que sacaron a gritos de Guanacaste, ¿verdad? Entonces, en realidad, me alegro muchísimo que usted haya hablado de ese evento donde sacaron a grito pelado al presidente, pues porque también demuestra de que sí existe un arraigo muy fuerte de Guanacaste, y bueno, y la necesidad de la construcción de este tipo de políticas patrióticas desde el pueblo de las periferias. Porque, bueno, a ver, ninguna revolución se hace desde el núcleo central, para nada. O sea, usted estudia las independencias, usted estudia las mismas... bueno, las independencias americanas son un poco diferentes, pero usted estudia las independencias africanas, usted estudia la Revolución Francesa, ¿verdad? Las diferentes revoluciones empiezan desde el agro, empiezan desde los campesinos, empiezan desde el pueblo pobre que está hastiado, porque es que realmente son quienes más fuertes le dan todas estas medidas represivas y regresivas, y los que primero se dan cuenta, digamos, de quién es el enemigo, ¿verdad? Y el enemigo en este momento a vencer es una élite vendida a la transnacional, es una élite que no vela por los ciudadanos, una élite apátrida. Totalmente. Bueno, hagamos algunos comentarios finales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, ya que tenemos esta noción, ¿no? de que Guanacaste es necesario recuperar Guanacaste y en general las zonas periféricas, ¿no? O sea, recuperar el país en general. Económicamente, principalmente. ¿Cómo podemos ver, o sea, el futuro de Guanacaste, el futuro de Costa Rica, la importancia de estas efemérides, ¿verdad? De celebrar la anexión, pero no celebrarla como algo que ocurrió en el pasado de una vez, sino que es algo que tiene un proceso de desarrollo que no termina, ¿verdad? Porque Guanacaste es parte de Costa Rica, como lo es Limón y como lo es Cartago. Y el país no acaba mañana, ¿verdad? O no se termina simplemente en la celebración de una efeméride. Es algo que continúa y que vamos a tener que estar construyendo activamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para rescatar Guanacaste? Para rescatar en general el país, Limón, Punta Arenas, Alajuela, Heredia, Cartago y San José. ¿Cómo podemos hacer para repensarnos a futuro como una integridad nacional, ¿verdad? Y qué papel pueden tener estas zonas periféricas en la construcción de un país a futuro? Jane, yo, a ver, súper agradecido de que me hayan invitado acá a compartir un poco. Me parece a mí que eso que tocaba ahora Jimena de cómo las periferias constituyen nación, ¿verdad? La huelga del 34, ¿sí? En Limón fue la base donde se demostró que la clase trabajadora ya quería un país, ¿cierto? Y quería derechos. Me parece importantísimo. Me parece a mí que todo pasa ahorita, primero por eso, por volvernos a vincular. Ahora que vos decías lo del 2 de agosto, ¿cómo tenemos vínculos con un buen cristianismo? ¿Verdad? Con un cristianismo pensado desde lo colectivo, desde el amor a los demás, Lo humanitario. desde lo humanitario, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que sí, que estas hay que repolitizarlos, porque si hay alguien que son apátridas, ateos, son los capitalistas. ¿Verdad? Ellos no tienen ningún vínculo a esto, lo pueden utilizar y vender, o sea, venden religiones y las compran. Me parece a mí que en ese sentido sí tiene que haber el repensarnos como pueblo, ¿verdad? Refundarnos como pueblo, y eso pasa por la organización. Yo creería que la gente de Guanacaste debe empezar a luchar por su agua. Eso es Guanacaste. Tiene que empezar a luchar por su salud, tiene que volver a luchar por su educación. ¿Sí? Yo trabajé en Guanacaste también y los colegios están en un abandono terrible. Ya los colegios agrícolas ya son un anacronismo para este Estado neoliberal, cuando son fundamentales. Los colegios agropecuarios fueron geniales en muchas cosas, ayudaron a montones de gente y desarrollaron el país. Costa Rica es un país estrictamente agrícola y debemos seguirlo siendo en muchas áreas. Sí. ¿Ya? O sea, el agro es determinante. China sigue siendo un país agrícola y tecnológico al mismo tiempo. ¿Ya? Es que no podemos vivir en dicotomías. Pensar la integralidad más bien, ¿verdad? De las cosas, cómo debemos
volverlo dialéctica la cuestión. Yo diría que eso, que nos organicemos. Yo hace rato vengo pensando que qué rico sería un gran Congreso Nacional de los Pueblos en Costa Rica, por provincias, con ejes centrales: educación, salud, vivienda, trabajo, servicios públicos, agua, y que las organizaciones comunales, sindicales, ambientales, todos nos sentemos a pensar cómo construir un programa del país y con el país, pero desde el pueblo, ¿verdad? Me parece a mí que los partidos políticos hasta cierto punto están muy desgastados, ¿sí? Los partidos políticos dentro del esquema burgués, ¿no? Sí, vender un servicio, vender un programa, yo lo hice, vóteme. No, yo creo que parte de fundar al pueblo es que el pueblo deba pensarse como pueblo y pueda también construir su programa, ¿no? Entonces, Exacto. cierto. O sea, lo que digo es que ser pueblo es ser un hecho concreto, es una praxis. Entonces me parece muy interesante eso, ¿verdad? Decir, ¿qué podemos hacer? Organizarnos, ya sea barrialmente, ya sea sindicalmente, ya sea eso, y empezar a preocuparnos por lo más obvio. No es posible que en Guanacaste haya agua contaminada por arsénico, ¿sí? Es gravísimo. No es posible que en una región con el río más largo de Costa Rica, el Tempisque, tenga problemas de agua, ¿sí? No es posible que con 4 volcanes, ¿verdad? El Tenorio, Rincón de la Vieja, Miravalles y el Orosí, sí. ¿cierto? Sí. Que asegura fertilidad de la tierra, por cierto. Que asegura fertilidad de la tierra. No hayan proyectos turísticos para los mismos nacionales. Me imagino nada más cuántas familias se verían beneficiadas si desde los colegios pudiéramos llevar a los muchachos allá y que se nos dieran proyectos, lugares turísticos para llegar allá. Montones de cosas se le ocurren a uno desde abajo y con el pueblo. Pero eso sí, hay que tomar mucha conciencia, ¿no? Entonces, conciencia, organización, lucha y unidad. Por ahí lo vería. Bueno, yo creo que ya básicamente dije lo que tenía que decir. O sea, los grandes cambios políticos, digamos, de la conformación incluso idiosincrática de nuevos movimientos políticos, de nuevos proyectos, naciones, digamos, nacen como movimientos desde las periferias, no desde el centro, porque desde el centro, a pesar de que pueda haber grandes dirigentes desde el centro, no se tiene esa claridad de cuál es el problema, mientras que esa problemática es muchísimo más evidente en las zonas periféricas y abandonadas por el Estado, ¿verdad? Donde, digamos, esa necesidad de cambios es muchísimo más latente, ¿verdad? Ya habíamos hablado de desempleo, narcotráfico, y por no hablar de otro tipo de redes criminales, ¿verdad?, que se están gestando en el país. Y por lo tanto, bueno, es un llamado a generar a todo el país, no solamente a las periferias, pero las periferias deberían retomar costumbres de organización que incluso, o sea, es que nos preceden muchísimas generaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hablábamos hace poco, digamos, sobre el tema de los cabildos, ¿no? O sea, no hablemos de volver a los cabildos coloniales, esa no es la discusión, pero cómo, por ejemplo, ese tipo de organización local sí ha permeado nuestras instituciones al nivel que lo podemos encontrar en ciertos resabios de esto en los mismos comités patrióticos contra el TLC, ¿verdad? Entonces esta noción de incluso Coalición Costa Rica, que obviamente es indefendible en cuanto a sus posicionamientos políticos, fueron redes que se armaron muy similares, ¿verdad? Redes de organización local, centralizadas, donde tomaban decisiones entre los vecinos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece fundamental retomar lo que ya de por sí es nuestro, lo que ya de por sí por generaciones hemos utilizado desde el pueblo, desde abajo, para poder impulsar nuestros proyectos políticos, y creo que es necesario, como decís vos, tal vez en una suerte tipo de Congreso Nacional, pero indiferentemente de la forma que esto tome, la construcción de un programa político justamente desde estos espacios, ¿verdad? Estos espacios populares, ¿verdad? Resignificar los espacios de organización, porque, digamos, objetivamente en este país, los espacios de organización de la clase trabajadora no existen, son nulos. Digamos, los únicos que existían son en el sector público, muy poco con la ANEP, por ejemplo, en el sector privado. O sea, hay que retomar nuevos espacios, definitivamente. Y para mí, el tema especial de que se ha acentuado el desempleo, hay muchísima informalidad, muchos trabajan para pequeñas y medianos productores, ese tipo de cosas, creo que tal vez la organización meramente en el lugar de trabajo no es posible. O sea, hay que ampliar el espectro, digamos, no es únicamente un movimiento de una clase, a pesar de que me parece que la vanguardia sí debería ser la clase trabajadora, tiene todo para hacerlo y para construir así un programa político coherente, pero fuera de eso no es uniclasista, en ese sentido es pluriclasista, digamos, el tipo de lucha que se necesita llevar adelante. Entonces, principalmente, me parece a mí, es fundamental, por ejemplo, los pequeños y medianos productores, los campesinos, los agricultores, ¿verdad? Entonces me parece, y es una invitación, ¿verdad?, a retomar nuestras herramientas de lucha tradicionales y repensarlas para nuestra actividad política actual. ¿Glenn? Bueno, muchas gracias por el espacio de haber compartido con ustedes. Aprendí mucho, la verdad.
Y bueno, yo diría que bueno, una de las formas para rescatar es que no solo Guanacaste, sino Costa Rica es pensar, ¿verdad? Como diría Marcelo Guya, una insubordinación fundante, pero primero necesitamos tener una insubordinación cultural, ¿verdad? Eh, hay que rescatar un patriotismo sano, ¿verdad? No hay que permitir que esta izquierda progre, woke, se robe el concepto de patriotismo, ni tampoco que sea esa derecha Vendepatrias. patrias que también sea propio, porque ambas nociones de patriotismo son igual de idealistas. O sea, si vamos a recuperar la patria, que es una patria verdadera, una patria material, ¿verdad? Que todos los días hay que ser patria, como se dice popularmente, pero patria no es solamente vestirse con comer chorreadas, digamos, ahora que va a ser el 25 de julio, o sea, no solamente va a ser muy rico comer chorreadas y decir huipipía, que ni siquiera es algo que dicen en Guanacaste, sino que es verdaderamente pensar en el futuro de Costa Rica. Eso es hacer patria, ¿verdad? Y hay que organizarnos, ¿verdad? Hay que recuperar los espacios de organización, ¿verdad? Y Bueno, antes de que sigas, nada más como paréntesis, ese tema de retomar, digamos, de apropiarse de símbolos, apropiarse de espacios, apropiarse de organizaciones, apropiarse de la localidad, también viene de apropiarse y de darle contenido político a estas fechas patrias, en especial desde Guanacaste para esta fecha, pero de todas las fechas patrias, en efecto, que tengan un nuevo sentido para nosotros, un nuevo sentido que nos lleve, pues si se hace falta una tercera república, hecha nuestra imagen y semejanza, bajo los conceptos actuales de necesidades. Sí, pues para cerrar, vamos a ver si el presidente va a Guanacaste a celebrar, ¿verdad? Si es que ya volvió de Letonia y si no es que manda alguno de sus secuaces, ¿verdad? ¿No le da miedo? Si no es que, miedo no le va a dar, pero porque va a ir ¿verdad? Hasta el cecerete de guardaespaldas. Pero vamos a ver qué dice, porque estoy seguro que van a ser puras palabras vacías y al presidente lo que menos le importa es Guanacaste, Punta Arenas. Al presidente, a este mae, lo único que le importa es ver cómo hace para Pagar el Banco Mundial. pagar la deuda, Eso es. mejorar algunas estadísticas, ayudar a sus amigos y Privatizar la arrollar. caja. Privatizar y arrollar de aquí en cuanto pueda. Esperemos que los guanacastecos pues le hagan lo que le hicieron a Carlos Alvarado. Ojalá. Me encantaría, yo creo que esa labor, ¿verdad? Esa garra que tienen los guanacastecos, pues la vuelvan a sacar. Me parecería excelente que le hagan lo mismo que le hicieron al progre, ¿verdad? Y aunque este no es progre, pues es la misma mierda. Son Es los la dos, misma los mierda. dos son unos vendepatrias. Y yo, muy honestamente, considero que el futuro de Guanacaste está en donde está también el futuro de toda la nación, ¿verdad? Recuperar la producción, recuperar un desarrollo centralizado, recuperar el MEP. Yo siempre lo digo, la educación pública se ha venido abajo desde que los ricos que nos gobiernan mandan a sus hijos a colegios privados. Sí. Porque ya no tienen que mandar a sus hijos al Liceo de Costa Rica, ya no tienen que mandarlos al San Luis Gonzaga, ya no tienen que mandarlos a la educación pública. No les importa que la educación pública sea una mierda, porque ellos los mandan al San Francis, al Humboldt, al Británico, ellos lo mandan al colegio privado. Y en el mejor de los casos no les importa. En Ellos- el peor de los casos tienen acciones en los colegios privados y más bien buscan que cierren los colegios públicos y Y empeoren. algunos tienen también, no les interesa si la Universidad de Costa Rica o la universidad pública, pues se desfinancia. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen sus propias universidades. El momento donde los ricos mandaban a sus hijos a la prestigiosa Universidad de Costa Rica ya pasó. Algunos todavía los mandarán, pero la mayoría lo que están es mandándoles y pagándoles las universidades privadas. Y son los mismos, los dueños, esta señora de la ULACID, los de la ULATINA, los de la Hispanoamericana, ellos son también parte de esta élite. Y vean que están en el Consejo Asesor del Ministerio de Educación, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces los dueños de la educación privada son quienes están dictando la pauta de la educación pública. ¿Ustedes creen que les importa? No les importa si les va bien a la educación pública. No, le importa que le vaya mal. Le importa que le vaya mal. vaya- Recuperar la educación pública, recuperar la educación pública, recuperar la caja del Seguro Social, la salud pública,
recuperar la producción nacional. Es decir, la industria, recuperar la banca. ese es. Renacionalizar la banca. Renacionalizar la banca, eso es lo que... Es decir, nosotros tenemos que recuperar el país en todos los elementos donde lo han ido privatizando, porque nosotros no podemos pensar en un futuro donde el país está en manos totalmente privadas y de extranjeros, porque de nuevo, en una crisis nos lleva a puta, en una crisis se va todo este capital privado, los ricos jalan y arrollan del país y nos van a dejar a los trabajadores comiendo mierda en un país que no vale un 5. Así de se los pongo. Nos están vendiendo el país y en 20 años, cuando se venga una crisis de mierda, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Si no nos ponemos las pilas, si no recuperamos el país, si no le quitamos el país de las manos a este montón de vendepatrias, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Y Daniel, y compas, ¿verdad? Como también hay que luchar como con el muñeco de paja que construye cierta derecha liberal de la persona de izquierda, ¿verdad? Con sensibilidad social, ¿verdad? De que somos unos soñadores. No, es más, Correa, que es un economista para mí de mucho peso, y lo que hizo en Ecuador es, ¿verdad? Podría ser a favor o en contra de muchas cosas, pero lo dice muy bien. El mercado es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. O sea, nadie está pensando aquí en un estado ahí donde se desnacionaliza. No, nosotros entendemos que las relaciones mercantiles y la inversión y todo eso tiene totalmente, validez, pero dentro de un esquema nacional, ¿cierto? Que beneficie y que piense lo bueno para el país, no una cosa postrada, ¿verdad? A los intereses de otros, ¿verdad? Me parece a mí que sí, no hay que caer en esa caricatura, ¿verdad? De que aquí están estos chancletudos. No, nosotros creemos y tenemos mucha seriedad de que ese país tiene mucha potencialidad para salir adelante y que hay muchas herramientas económicas que deben mezclarse, ¿verdad? Y utilizarse la economía mixta, la economía planificada, el mercado, la inversión extranjera, pero siempre en vista de un programa de Estado nacional, ¿no? Tener Patriota. algo que nos sirva a nosotros, no proyectos que en otros países tal vez, cosas que nos sirvan a nosotros, y lo que ha servido, pues lo seguimos usando, y lo que no, lo mejoramos, como dice usted, lo superamos. De hecho, creo que el caso de la economía costarricense, por ejemplo, en los 60, 70, 80, en realidad 80 ya un poco pero más de 50, 60, 70 es envidiable a nivel internacional. Yo les decía hace poco, es que Nicaragua ni se soñaba lo que nosotros teníamos en los 70 cuando estaba peleando la guerra sandinista, ¿verdad? El que nos digan a nosotros los socialistas que queremos todo gratis, pues que eso es falso. Lo que pasa es que tenemos un sistema que pasó a ser un sistema benefactor para la gente, para los humanos, las personas, los ciudadanos, en los 60, 50 y 70, a tener un Estado que es benefactor a la empresa transnacional. Exactamente. Entonces, lo que antes invertía en el desarrollo del país, en el desarrollo humano, ahora lo está invirtiendo también. O sea, está gastando la misma cantidad de plata, pero lo está haciendo para el beneficio de unos pocos y de unos empresarios que ni pagan impuestos, no quieren pagar ni siquiera el training de los empleados. ¿Quiénes quieren todo gratis? ¿Quiénes quieren todo gratis? O sea, lo que yo digo es que no tengamos un Estado benefactor al gran capital. Quiero que tengamos un Estado benefactor al pueblo, que lo desarrolle y desarrolle. Hay un detalle con eso. Nosotros ya no tenemos la matriz productiva y el mundo ya no es el mundo que era en ese periodo. Entonces nosotros no podemos soñar con volver y recuperar el Estado benefactor como hace cierta izquierda, ¿verdad? Hay cierta izquierda que quiere recuperar el Estado benefactor que estaba en los 70s, ¿verdad? Y que ellos viven en la resistencia. Viven en la resistir el avance. No, yo no quiero resistir, yo quiero avanzar, yo quiero ganar. Nosotros tenemos que pensar el modelo productivo en función del modelo de Estado, del modelo de caja, del modelo de educación pública que queremos. Entonces, es muy diferente a lo que quieren los progres, ¿verdad? Que nada más quieren retener a la caja así como está, retener ¿verdad? La inversión en educación así como está, sabiendo que por somos eso no totalmente... política. Claro, no sabiendo que dependemos totalmente de una nueva estructura productiva, quieren echar para atrás a un modelo de Estado que dependía de otra estructura productiva. No, hay que actualizar el Estado, pero actualizar el Estado no es como lo actualizan los liberales vendiéndolo, ¿verdad? Porque ellos sí actualizan el Estado a la matriz productiva actual, privatizada. Ellos sí actualizan el Estado, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero para eso tenemos que entonces empezar a proponer una matriz productiva, una forma de manejar el país, una forma de desarrollar el país económicamente
que se adapte al tipo de Estado que nosotros queremos crear y que lo sostenga. Porque lo que quieren los progres y lo que quieren los liberales no tiene sentido. Ellos sí que son los idealistas de esta ecuación. Totalmente. Sí, 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 muy bien. Podríamos Podríamos terminar para concluir darle aquí. cierre, ¿no? ¿Puedo? Les agradezco, sí, adelante. No, que me gustaría del himno de Guanacaste. El himno es muy importante. Me gusta una de las estrofas muy bonitas. Bueno, decilo todo mejor. No, Y nos no, decís es que cuál no me es la lo sé de estrofa. memoria. Es muy No, pero largo. buscalo. No, Bueno, son bueno. 4 estrofas, ¿no? Ok, voy a leerlo Cuatro. entonces. Bueno, el extracto del himno de Guanacaste que más me gusta, y con eso quisiera terminar, es: libre siempre de extrañas cadenas, nos has cedido jamás en la brega. Tienes tú toda el alma de Iberia y el altivo valor chorotega. ¡Wow! Oh my God, pelos de punta, es cierto, es cierto. Oh Muy my bueno, God. muy bueno. Bueno, muchas gracias por Muchas gracias, acompañarnos en espero- Tertulias Patrióticas. Espero que les haya gustado. Por favor, aporten en los comentarios, comenten, compartan. Denos Y- like ahí, porfa. Síganos. Y muy importante, incluyanse en la conversación, ¿verdad? Comenten esto con sus familiares, ¿verdad? Sus compañeros de trabajo, sus amigos. Y que esto, digamos, que estas ideas de construir una patria y recuperar lo que nos están vendiendo no sea nada más, ¿verdad? De conversaciones de café, sino que sea, ¿verdad? Una verdadera conversación nacional, ¿verdad? Que sea el verdadero debate nacional. El debate no es si Manfred Ugalde va a jugar o no en la CL. Ese no es el debate nacional. El debate nacional es qué vamos a hacer con nuestro país, porque lo que nos queda para que este país no valga un 5 son pocos años. Son muy pocos años. Entonces, muchas gracias. Gracias. Comenten, denle like, Gracias. compartan y pues les agradecemos. Nos vemos la próxima.